Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 261. Chapter 233 Brian Reynald Play Contra. Martes 25 de marzo de 1992 Brian Reynald, de 28 años, siempre había estado obsesionado con las películas de acción, especialmente aquellas llenas de intensos tiroteos y operaciones militares. Explosiones, tiroteos tácticos y héroes implacables derrotando oleadas de enemigos. Eso era lo que más le gustaba. Así que cuando vio un anuncio de Zeps con juegos como Metal Gear y Contra, supo que tenía que conseguirlos. La idea de jugar en el caos de un campo de batalla en lugar de simplemente verlo desarrollarse en pantalla lo emocionaba. El martes era su día libre, y no perdió tiempo en ir a la tienda de electrónica más cercana. En cuanto entró, recorrió con la vista los estantes, y allí estaba, la consola Zeps, expuesta de forma destacada detrás del mostrador. Sin dudarlo, se acercó al dueño de la tienda. Jefe, un Zeps y 2 juegos. Metal Gear y Contra, por favor. El dueño de la tienda asintió, recogió sus artículos y los colocó en el mostrador. Serán 300. Brian entregó el dinero sin pensarlo 2 veces. Gracias, jefe. Con su nueva consola y juegos en la mano, corrió a casa, apenas pudiendo contener la emoción. Desempaquetó todo con precisión, hojeando la guía para asegurarse de configurarlo correctamente. Una vez instalado su Zeps, se sentó y admiró su compra. 2 juegos increíbles estaban frente a él, esperando a ser jugados. ¿Qué debería jugar primero? ¿Metal Gear o Contra? Sus dedos recorrieron las portadas de ambos juegos. La de Metal Gear tenía un aire sigiloso y táctico, pero Contra... esa rebosaba acción pura. 2 comandos musculosos blandiendo armas enormes, explosiones de fondo, enemigos por todas partes, fue una decisión fácil. Está decidido. Jugaré Contra primero. Abrió la caja del juego y examinó su contenido. El cartucho, el volumen 1 de Zeps, una tarjeta Z negra y gris, y un manual del juego. Sintió curiosidad al coger la tarjeta Z y leer el críptico mensaje en el reverso. Golpea al pájaro rojo con todos y luego te ayudaré. Brian frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Encogiéndose de hombros, lo dejó a un lado e insertó el cartucho en la consola. La pantalla se encendió y se reprodujo la escena inicial de 8 bits del juego. En el año 2633, la Tierra estaba asediada por una amenaza extraterrestre conocida como el Halcón Rojo. La fuerza invasora había establecido una base oculta en el archipiélago Galuga, frente a la costa de Nueva Zelanda. La única esperanza de la humanidad residía en manos de 2 comandos de élite de la unidad Contra, Bill Ritter y Lance Bean. Su misión: infiltrarse en la fortaleza enemiga, destruir las fuerzas del Halcón Rojo y eliminar la amenaza alienígena antes de que puedan tomar el control total del planeta. Brian se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par por la emoción. ¡Guau! ¿Cosas extraterrestres? ¡Qué pasada! Navegó rápidamente por el menú y seleccionó el modo para un jugador. La pantalla mostraba a los 2 personajes jugables, Bill Ritter y Lance Bean, cada uno con sus propias habilidades especiales. Habilidad especial de Bill Ritter: amenaza de armas de élite, aumenta el daño del arma durante 12 segundos. Habilidad especial de Lance Bean: True Grit, anula el daño de 2 ataques. El efecto desaparece en 2 minutos si no es golpeado. Brian sonrió y de inmediato eligió a Bill. Claro que el daño del arma es lo más importante. La pantalla cambió, revelando el primer nivel. Etapa 1, jungla. El juego lo sumergió de lleno en la acción. Como Bill, podía disparar, agacharse y saltar, pero aún más importante, podía recolectar potenciadores que modificaban drásticamente su potencia de fuego. Ametralladora, M, disparaba una rápida ráfaga de balas. Disparador, S, cubría un área amplia. Pistola láser, L, disparaba potentes rayos rectos y lanzallamas. F, lanzaba oleadas de fuego lentas pero devastadoras. Otras mejoras incluían fuego rápido, R, para aumentar la velocidad de disparo, barrera para invencibilidad temporal y tiempo rápido, Q, para aumentar la velocidad de movimiento y ralentizar a los enemigos. Brian estaba en su salsa. Dios mío. Esto es todo lo que siempre he querido en un juego. Claro que sí. Su adrenalina subía a raudales mientras esquivaba balas, saltaba obstáculos y acribillaba oleadas tras oleadas de soldados del Halcón Rojo. La pantalla era un caos de disparos, explosiones y enemigos que caían de todas direcciones. Aprendió rápidamente la importancia de conservar los potenciadores. Perder una vida significaba perder su arma actual, y eso podía ser un desastre. La jungla era implacable, obligándolo a mantenerse alerta.
Llegó a una sección donde los enemigos le disparaban desde arriba, mientras las torretas se alineaban en el suelo. Apenas logró pasar gracias a un cañón de dispersión, que le permitió abatir a varios enemigos a la vez. Y luego llegó el primer jefe. Una enorme muralla fortificada con ametralladoras y cañones láser se alzaba ante él. Los soldados salieron en masa, aumentando el caos. Disparó rápidamente, esquivando balas como pudo, pero la gran cantidad de enemigos lo abrumó. Su pantalla parpadea en rojo. Juego terminado. Maldita sea. Inténtalo de nuevo. Decidido, reinició el escenario, esta vez con más concentración. Se aseguró de guardar sus mejores potenciadores, evitó riesgos innecesarios y aumentó su precisión. Al llegar de nuevo al jefe, activó la habilidad de amenaza de arma élite de Bill presionando el botón de entrada izquierda, abajo, derecha y disparando. La arma de Bill se cubrió de luz roja, aumentando su daño. Con disparos rápidos que destrozaban las defensas, el muro se derrumbó bajo su potencia de fuego y el camino se abrió. ¡Guau! Lo logré. Claro que sí. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras se cargaba la siguiente etapa. Ya no había vuelta atrás. Estaba completamente enganchado, listo para afrontar lo que el juego le deparara. Etapa 2, la base. El escenario cambió por completo. En lugar de la jungla de desplazamiento lateral, Brian se encontró contemplando una nueva perspectiva. Un pasillo en tercera persona donde su personaje miraba hacia la pantalla, disparando hacia los enemigos que emergían tras las barreras. Le recordó a un intenso shooter militar. ¡Caramba! El juego acaba de cambiar de estilo. Es una locura. Los soldados emergieron de sus escondites, las trampas láser parpadearon en las paredes y las torretas dispararon con rapidez. Los pulgares de Brian se movían con agilidad, sorteando el fuego enemigo con Bill, mientras devolvía los disparos con ráfagas perfectas. El ritmo del juego era brutal. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que apareciera otra oleada de enemigos, pero la euforia de esquivar, disparar y adentrarse en la base lo hacía imposible de detener. A mitad de nivel, se encontró con un mini jefe, una gran torreta mecánica que cubría casi toda la pantalla. A diferencia del jefe de la jungla, este no solo disparaba balas, sino misiles teledirigidos, lo que lo obligaba a seguir moviéndose mientras calculaba cuidadosamente sus disparos. El combate fue intenso, pero tras varios minutos de esquivar y contraatacar, destruyó la torreta, obteniendo un potenciador muy necesario. Brian se secó el sudor de la frente. Este juego no para. Pero me encanta. A medida que avanzaba la fase base, notó que el diseño de niveles se volvía más complejo, introduciendo plataformas móviles y peligros ambientales. El juego no era solo un juego de disparos sin sentido, requería precisión, memorización y habilidad. Cada potenciador que conseguía se sentía como una recompensa, y cada combate contra un jefe, una verdadera prueba de resistencia. Cuando por fin superó la fase base y pasó al siguiente nivel, se recostó en la silla, respirando con dificultad. ¡Rayos! ¿Solo fue la segunda fase? ¿Cuánto más loco se va a poner este juego? Se crujió los nudillos, se incorporó y sonrió con suficiencia. Supongo que lo averiguaré. Vamos, contra. Chapter 262. Chapter 234 Brian Reynald Play-in contra Part 2. Brian no dudó mientras se cargaba la siguiente etapa. Estaba completamente absorto, con la adrenalina a una flor de piel tras la batalla anterior. La transición a la etapa 3, cascada, lo pilló desprevenido. La pantalla se desplazaba verticalmente mientras Bill ascendía por una imponente base enemiga, escalando plataformas mientras esquivaba el fuego enemigo implacable. El cambio en la mecánica de juego lo desconcertó al principio, pero se adaptó rápidamente. Maldita sea, este juego realmente no se contiene, murmuró, agarrando el control con fuerza. Los enemigos emergieron de diferentes niveles de la base de la cascada, disparando en todas direcciones. Algunos soldados descendieron en rappel por cuerdas, mientras que las torretas montadas en las cornisas disparaban oleadas de balas. Brian sabía que debía tener cuidado. Caer demasiado significaría una muerte instantánea. Rápidamente tomó un potenciador de cañón de propagación y se abrió paso a tiros entre los enemigos, eliminando enemigos con facilidad. Luego llegó el jefe intermedio, un enemigo con armadura pesada que blandía un cañón de energía masivo. El jefe disparaba ráfagas explosivas a intervalos sincronizados mientras los súbditos inundaban la pantalla. Los reflejos de Brian se pusieron a prueba al esquivar proyectiles y abatir a los refuerzos. Calculó cuidadosamente sus disparos entre los ataques del jefe, descargando su potencia de fuego cada vez que se presentaba una oportunidad. Después de un agotador intercambio de balas, el jefe finalmente explotó en una dramática secuencia de píxeles rojos parpadeantes. El jefe de la etapa 3 es una cabeza alienígena en la pared. Brian logró matarlo a la primera. ¡Guau! Primer intento, cariño. El camino hacia la cima de la base de la cascada estaba abierto y Brian siguió adelante. Luego llegó la etapa 4. Un regreso brutal a la secuencia base, cambiando la perspectiva a un shooter horizontal. Los enemigos eran más rápidos, más agresivos y parecían tener una puntería perfecta. Brian perdió varias vidas intentando maniobrar entre el flujo interminable de proyectiles. Maldecía cada vez que esquivaba mal, lo que le obligaba a reiniciar desde el punto de control. El jefe de la etapa 4 es Terminal, que tiene torretas que disparan en la dirección del jugador. Tras un rato, Brian destruye su núcleo y pasa a la etapa 5. La etapa 5, Campo Nevado, contrastaba marcadamente con el nivel anterior. El terreno helado hacía que el movimiento se sintiera ligeramente diferente, y los enemigos eran más agresivos que antes.
Los soldados ahora usaban equipo de esquí para maniobrar a alta velocidad, esquivando ataques mientras respondían al fuego. Tanques furtivos emergían de la nieve, lanzando misiles que rastreaban sus movimientos. Estos cabrones se están volviendo más listos, refunfuñó Brian, esquivando por poco un misil. No estaba preparado para la implacable embestida. Un soldado tuvo un disparo de suerte y su personaje cayó al instante. Ni hablar. Eso fue una completa tontería. Gritó, golpeando el cojín del sofá a su lado. A mitad de nivel, se encontró con otro mini jefe. 2 vehículos de asalto fuertemente armados con torretas que giraban rápidamente, llenando la pantalla de disparos. Brian sabía que no podía enfrentarse a ellos de frente, así que confió en sus rápidos reflejos para esquivar sus disparos y asestar golpes precisos entre sus patrones de ataque. Tras una intensa batalla, ambos vehículos explotaron, despejando el camino para el tramo final del nivel. El jefe final del campo nevado era una imponente fortaleza enemiga con múltiples capas de defensa. Los lanzacohetes disparaban sin parar mientras los soldados manejaban ametralladoras de alto calibre en plataformas giratorias. Brian se concentró en eliminar primero las amenazas de nivel inferior, ascendiendo con cuidado. Activó la habilidad de amenaza de arma élite débil en el momento justo, aumentando su daño y destrozando las defensas. Con un último disparo explosivo, la fortaleza se derrumbó. Pero entonces apareció otro jefe. El jefe volador, la lanzadera antigravedad. Debes estar bromeando, mierda. Lo intentó varias veces hasta que avanzó a la siguiente etapa. Luego vino la verdadera pesadilla. Etapa 6, zona de energía. Brian supo de inmediato que estaba en apuros. Las cintas transportadoras se movían contra él, obligándolo a avanzar con precisión. Trampas de fuego surgieron del suelo sin previo aviso, quemándolo hasta la muerte varias veces. Su primer intento fue un desastre. Perdió todas sus vidas antes de llegar siquiera a la mitad del camino. Ni hablar. Esto es ridículo. Mierda, mierda, mierda. Gruñó, frotándose la cara. Bueno, nuevo plan. Sin prisas. Los voy a follar a todos. Su segundo intento fue un poco mejor, pero incluso con movimientos cuidadosos, perdió un par de vidas por posiciones enemigas impredecibles. Los soldados que estaban encaramados encima lanzaron granadas directamente sobre su camino, obligándolo a una muerte inevitable. Las torretas ubicadas por todo el nivel disparaban sin cesar, y los estrechos pasillos hacían casi imposible esquivarlas. En su quinto intento, llegó a la sala del jefe, solo para ser eliminado inmediatamente. No. En serio. Acabo de llegar. Cachorro, maldición. Mierda de perro. Gritó Brian, mirando la pantalla de fin del juego. Lanzó el mando a Pillow. Decidido, volvió a empezar. Juro por Dios que esta vez superé esta etapa. Brian respiró hondo y, esta vez, se concentró exclusivamente en los patrones enemigos. Memorizó cuando se activaban las trampas de fuego, calculó los puntos más seguros para cubrirse y perfeccionó sus saltos sobre las cintas transportadoras. Cada carrera lo llevaba un poco más lejos, pero la frustración aumentaba. Nunca había jugado a un juego tan brutalmente implacable. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó al jefe con 2 vidas restantes. Un enorme robot humanoide con brazos extensibles se cernía ante él, abalanzándose sobre el campo de batalla y lanzando ráfagas de energía en todas direcciones. Brian no tuvo tiempo de pensar, simplemente reaccionó. Esquivó. Disparó. Calculó sus saltos a la perfección. Su corazón latía con fuerza mientras la batalla se prolongaba, mientras el jefe se negaba a rendirse. Su última vida pasó ante él al esquivar por los pelos un ataque láser de barrido. Apretó los dientes, activó la habilidad de amenaza de arma élite débil y desató todo lo que le quedaba. El jefe dejó escapar una explosión final y los píxeles se hicieron añicos en la pantalla. Sí. Lo logré. Toma ese chulo. Gritó Brian, levantando los brazos en señal de victoria. Por fin había conquistado la zona de energía. Mientras la pantalla pasaba a la siguiente etapa, se recostó y respiró hondo. Ese había sido el nivel más difícil hasta el momento. Pero aún no había terminado. La batalla no había terminado. Todavía no. Hizo crujir los nudillos, listo para la pesadilla que le tenía guardada a la siguiente etapa. Chapter 263. Chapter 235. Brian Reynald Play-in contra Part 3. Brian apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que se cargara el siguiente nivel. Etapa 7, hangar. Se le encogió el corazón al instante. Ya sabía que esto iba a ser brutal. La pantalla era un caos de plataformas móviles, cintas transportadoras y enemigos posicionados en todos los ángulos posibles, listos para acribillarlo. Este juego cada vez es peor. Gimió, agarrando el mando con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. La primera sección lo arrojó a una lluvia de torretas, soldados armados y trampas mortales. Saltó entre plataformas móviles, apenas logrando esquivar las balas de los enemigos apostados arriba. Su cañón de dispersión fue un salvavidas, eliminando a varios enemigos a la vez, pero aún así, los implacables ataques no cesaron. Un salto errado lo envió a un pozo de muerte instantánea. No. Así no. Joder, joder, joder. Gritó Brian, golpeando el sofá con el puño. Reapareciendo en el último punto de control, lo intentó de nuevo. Esta vez, llegó un poco más lejos, solo para ser emboscado por enemigos con escudos. Disparó alocadamente, pero sus balas rebotaron, dándoles tiempo suficiente para lanzar granadas directamente en su camino. Otra muerte. Tienes que estar bromeando. Este juego es una mierda.
Tras varios intentos fallidos, Brian finalmente llegó a la sección final del hangar, solo para encontrarse con un enorme avión de combate futurista equipado con cañones de fuego rápido y lanzamisiles. El avión voló amenazadoramente antes de lanzar una lluvia de misiles teledirigidos. ¿Qué coño se supone que hago aquí? ¡Comer mierda!, gritó Brian mientras la pantalla se llenaba de explosiones. Murió en segundos. Reintentar. Muerte. Reintentar. Muerte. Su frustración llegó al límite. Brian se pasó las manos por el pelo, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de él. Le dolían los pulgares, le ardían los ojos de tanto mirar la pantalla, y aún así, se negaba a rendirse. No dejaré que este estúpido avión me gane. En su 10º intento, cambió de estrategia. En lugar de intentar esquivar cada misil, se concentró en un patrón: saltar, disparar, agacharse, moverse. Lentamente, fue reduciendo la salud del avión. Su última vida pasó ante sus ojos mientras esquivaba a duras penas una última oleada de balas. Con un último disparo desesperado, el avión explotó en llamas, esparciendo escombros por la pantalla. Sí. Cómete eso, pedazo de mierda. Brian ni siquiera terminó la frase antes de que la pantalla pasara a la siguiente etapa. Etapa 8, guarida alienígena. A Brian se le encogió el estómago. El ambiente industrial de los niveles anteriores había desaparecido, reemplazado por estructuras grotescas y orgánicas. Las paredes vibraban como carne viva, y criaturas alienígenas se deslizaban por la pantalla. Todo en este nivel se sentía diferente. Oh, no, esto es una mierda de película de terror, ese es el maldito Maggot. Maldita sea, mira esa boca, murmuró Brian, agarrando el control con más fuerza. Los enemigos eran más rápidos e impredecibles. Guerreros alienígenas se abalanzaban sobre él con una velocidad cegadora, y criaturas gigantescas parecidas a insectos surgían de las paredes. Sus tácticas habituales ya no funcionaban. Murió una y otra vez, apenas superando el primer segmento. Empezó a dudar de sí mismo. Empezó a replantearse su vida. Quizás debería rendirme, susurró. Zaboru, de hecho, hace que el juego sea más difícil que el contra original de su mundo anterior, que ya es diabólico. Sus manos temblaban ligeramente mientras se cernía sobre el botón de reinicio. Pero entonces, negó con la cabeza. No. He llegado hasta aquí. Estoy ganando este juego. Avanzando, llegó al corazón de la guarida, una enorme masa alienígena palpitante que expulsaba enemigos mientras lanzaba ráfagas de energía masivas. Era el jefe final. A Brian apenas le quedaban vidas. Esquivó frenéticamente, disparando sin parar. Cada error le costaba caro. Observó con horror cómo se le acababa la vida. Un golpe y se acabó. El jefe estaba casi muerto, pero él también. Ya está, susurró. Solo queda un tiro. La pantalla se ralentizó al disparar la última bala. El jefe emitió un chillido espantoso, temblando violentamente antes de explotar en un mar de píxeles rojos. La pantalla se volvió negra. Brian se quedó paralizado mientras se reproducía la escena final. Bill y Lance escapando de la fortaleza alienígena que se derrumbaba. Aparecieron los créditos finales. Él lo había hecho. Brian soltó el mando, se recostó y dejó escapar un profundo suspiro de cansancio. Madre mía. Por fin he ganado este juego tan injusto. Una oleada de alivio lo invadió. La frustración, la ira, los innumerables intentos, todo había valido la pena. Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. El juego más difícil que he jugado. Pero joder, fue increíble. Se sentó allí, viendo pasar los créditos, disfrutando del momento. Su batalla había terminado. Es hora de ganar este juego con Lance. Sonrió, no se dio cuenta de que disfrutaba siendo torturado por juegos difíciles. Chapter 264. Chapter 236. Brian Reynald Play contra Part 4. Tras vencer a Contra por primera vez, Brian Reynald sonrió e inmediatamente inició otra partida. Esta vez, eligió a Lance Bean, ansioso por probar un estilo de juego diferente. Con cada intento, notaba que mejoraba. La habilidad especial de Lance, True Grit, le permitía aguantar más golpes, haciéndolo mucho más resistente en combate. A pesar de seguir muriendo innumerables veces, perseveró, decidido a demostrar su dominio del juego. Las horas transcurrieron entre disparos, explosiones e incesantes reintentos, mientras su frustración aumentaba cada vez que lo enviaban de vuelta a un punto de control. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, volvió a vencer a Contra, esta vez con Lance. Se recostó, exhausto pero victorioso. Soy invencible. Contra es demasiado fácil. Presumió, a pesar de haber sufrido más muertes de las que podía contar. Pero al aparecer los créditos, ocurrió algo inesperado. En lugar del final habitual, apareció una cinemática de 8 bits. La pantalla parpadeó, revelando un nuevo personaje. Un tipo musculoso con un pañuelo rojo, pelo largo y rizado, una ametralladora M60 al hombro y un puro entre los labios. Debajo de él, en negrita se leía: nuevo personaje desbloqueado. El nombre apareció debajo: Joe Bembo. Los ojos de Brian se abrieron de par en par, sorprendido. Madre mía. Un nuevo personaje. Biografía de Joe Bembo mostrada en la pantalla. Humano genéticamente modificado, mejorado con superfuerza y resistencia para combatir la amenaza del halcón rojo. Brian casi salta del sofá de la emoción. ¡Ay, este tipo está a punto de follarle el culo a un extraterrestre! Sin dudarlo, regresó al menú principal y seleccionó a Joe Bembo.
La pantalla de selección de personaje destacó la habilidad especial de Rembo. Rembo Barrage, que aumentaba drásticamente su velocidad de disparo, duplicaba su daño al usar una ametralladora y lo convertía en una implacable máquina de matar. Brian rió entre dientes. ¿Un tipo que solo se deja llevar por la ametralladora? Esto va a ser una locura. Empezó una nueva partida y enseguida se dio cuenta de que el arma por defecto de Rembo no era la típica pistola de guisantes, sino una ametralladora automática. En cuanto consiguió un potenciador M, su arma se transformó en una monstruosa arma de fuego rápido que llenó la pantalla de balas. ¡Ta ta 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 ta! Gritó Brian, riendo como un loco mientras aniquilaba a sus enemigos. Pero las cosas no eran tan sencillas. A pesar de lo poderoso que era Rembo, el juego se había adaptado. Los enemigos se volvieron más fuertes, más agresivos y más impredecibles. Las fuerzas alienígenas empezaron a esquivar sus balas con mayor eficacia, y algunas incluso recibieron varios impactos para ser abatidas. A pesar de su ventaja, Brian se vio superado. Murió. Y luego murió de nuevo. Y otra vez. ¿Qué demonios? ¿Por qué sigue siendo tan difícil? Gritó, agarrando el mando con fuerza. Cada muerte alimentaba su determinación. Cada fracaso lo impulsaba a refinar su estrategia. Apretaba los dientes, aprendiendo los patrones del enemigo y ajustando su estrategia. La frustración crecía, pero se negaba a dejar que la partida ganara. Tras una sesión larguísima, por fin volvió a dominar el juego, esta vez con Joe Rembo. Entonces aparecen las escenas de 8 bits. Joe Rembo mata a los alienígenas con sus ametralladoras. Brian se desplomó en su asiento, exhausto. Fue una locura, pero valió la pena. Justo cuando creía haberlo visto todo, se activó otra escena. Esta vez, la pantalla mostraba la silueta de una figura enorme en 8 bits. Un resplandor rojo intenso brillaba tras las gafas de sol negras de la figura. Dio un paso adelante, revelando un endoesqueleto metálico bajo su piel sintética. Una escopeta brillaba en sus manos. El mensaje apareció en pantalla. Nuevo personaje desbloqueado. El Terminator T-800. Brian se quedó boquiabierto. Ni hablar. Otro personaje jugable. Apareció la biografía del personaje, un cyborg asesino futurista enviado desde el futuro para ayudar a aniquilar al Halcón Rojo. Las manos de Brian temblaban de emoción al seleccionar de inmediato al Terminator. Su habilidad especial, el modo terminación, le otorgaba una velocidad increíble, duplicaba su daño y lo hacía casi indestructible. Incluso su arma predeterminada era diferente, una potente escopeta que reducía a los enemigos a la nada. Desde el inicio del nivel, Brian supo que iba a ser una auténtica explosión de poder. Terminator avanzó, completamente imperturbable ante el caos que lo rodeaba. La escopeta atravesó a varios enemigos a la vez, y cuando consiguió un potenciador M, sus disparos se convirtieron en una tormenta mortal. ¡Ay, esto es injusto!, exclamó Brian entre risas. Este tipo es un apocalipsis andante. Se pasó el juego como un rayo, disfrutando cada segundo. Pero justo cuando creía que había terminado tras derrotar al jefe alienígena, se activó otra escena. La pantalla se oscureció y, de repente, otro T-800 emergió de las sombras, con sus ojos rojos brillando siniestramente. La emoción de Brian se convirtió en sorpresa. Espera, tengo que luchar contra mí mismo. El juego lo sumió en una agotadora batalla uno contra el doble de Terminator. El enemigo se movía rápido, absorbía las balas como un tanque y contrarrestaba todas las estrategias que Brian intentaba. Murió repetidamente, incapaz de infligir daño consistente. Esto es imposible. ¿Cómo voy a vencer a esta cosa?, gritó. Pero Brian se negó a rendirse. Estudió sus patrones de movimiento, provocó ataques y fue reduciendo poco a poco su salud. Tras lo que pareció una eternidad, asestó el último golpe. El Terminator enemigo se desplomó, emitiendo una especie de estática antes de pronunciar sus últimas palabras. Volveré. La pantalla se volvió negra. Entonces, apareció un nuevo mensaje. Nuevo personaje desbloqueado. Un soldado con armadura negra se encontraba en el centro de la pantalla. Su casco gris lucía una llamativa Z en la frente. Su visor azul brillaba intensamente, ocultando su rostro. El texto a continuación revelaba su nombre. Zabo Man. La biografía de Zabo Man decía: un gran soldado que adora decir eres genial. Pero nadie sabe de dónde viene. Brian parpadeó. ¿Quién demonios es Zabo Man? ¿Es el tipo de la tarjeta Z? ¡Qué bicho raro! Seleccionó a Zabo Man, ansioso por ver qué podía hacer este misterioso personaje. Su arma predeterminada era una pequeña pistola láser, pero su habilidad, eres genial, aumentaba drásticamente su velocidad y cadencia de fuego, convirtiéndolo en una nube de destrucción. Brian sonrió, jugando de nuevo. Este tipo es ridículo. Cuando llegó al jefe final y dio el golpe final, oficialmente había pasado todo el día jugando a Contra. Se recostó, exhausto pero satisfecho. Ese fue el mejor partido que he jugado. Echó un vistazo a su otro juego recién comprado, Metal Gear, que se encontraba intacto sobre la mesa. Muy bien, Metal Gear, veamos si puedes superar eso. Apagó la consola, estiró los brazos y se puso de pie. Mañana le espera un nuevo desafío. Chapter 267. Chapter 237. Zaboru debate with Antigamer. Martes 25 de marzo de 1992. Zaboru estaba inmerso en su trabajo, perfeccionando el próximo lanzamiento de abril mientras equilibraba sus proyectos personales de videojuegos para PC. El rítmico repiqueteo de las teclas y la suave luz de múltiples monitores llenaban su espacio de trabajo privado.
Su concentración era inquebrantable, pero un fuerte golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Al levantar la vista, vio a Yumi, su siempre eficiente secretaria, de pie en la entrada, con su habitual expresión serena reemplazada por una más seria. ¿Qué pasó, Yumi-san? Preguntó, dejando sus herramientas a un lado. Disculpe la intromisión, jefe, pero esto es urgente, dijo Yumi, ajustándose las gafas. Le han invitado a un debate en directo esta noche a las 19 en Televisión Tokio. Su oponente será Junio Kirizou, el político. El tema: si los videojuegos influyen negativamente en la sociedad. Zaboru sonrió con sorna. ¿Otro de esos tipos de la vieja escuela que buscan relevancia atacando los videojuegos? ¿Qué ha estado diciendo? Yumi estaba preparada, hojeando sus notas. Kirizou afirma que los videojuegos desmotivan a los niños, destruyen su capacidad de pensamiento crítico y convierten a los adultos en miembros improductivos de la sociedad. Cree que los videojuegos desperdician tiempo valioso que podría dedicarse a trabajar, estudiar o participar en actividades significativas. Zaboru se recostó, riendo. Qué exagerado, viniendo de alguien que pasa la mayor parte del tiempo bebiendo y en clubes de lujo. Bien, iré, pero como siempre, me dejaré el casco puesto. Yumi asintió. Televisión Tokio ya confirmó que está bien. Les informaré que aceptaste. Con el paso de las horas, la expectación por el debate crecía en redes sociales y medios de comunicación. Para cuando Zaboru llegó al estudio, el ambiente era electrizante. El público estaba lleno de estudiantes, profesionales y expertos del sector, ansiosos por ver qué pasaba. Minori Mukoda, la presentadora, ocupó el centro del escenario, con una sonrisa de confianza mientras se preparaba para presentar a los invitados. Bienvenidos al debate especial de Televisión Tokio. Esta noche, nos adentramos en un tema muy controvertido. ¿Son los videojuegos una distracción perjudicial o una parte valiosa de la cultura moderna? A mi izquierda, tenemos a Junio Kirizou, un político que ha sido un crítico acérrimo de los videojuegos. Y a mi derecha, una figura envuelta en misterio, pero conocida en el mundo de los videojuegos. El visionario detrás de Zage, Zaboru Renkonan. Cuando Zaboru apareció bajo los focos, su casco característico brilló bajo las luces del estudio. El público estalló en vítores, mientras Kirizou se ajustaba la corbata, visiblemente irritado por la entusiasta respuesta. Minori sonrió. Kirizou-san, empecemos contigo. Por favor, comparte tu postura sobre los videojuegos. Kirizou exhaló, inclinándose hacia adelante como quien va a dar un sermón. Gracias, Mukoda-san. La verdad es que los videojuegos son una amenaza. No son más que chupetes digitales que distraen a los niños de sus estudios y distorsionan sus prioridades. En lugar de leer libros, aprender habilidades o interactuar socialmente de verdad, los niños están pegados a las pantallas, desperdiciando su juventud. ¿Y los adultos? Ni me hables. Hombres de 30 y 40 años juegan a estos juegos infantiles en lugar de centrarse en sus carreras y responsabilidades. Los videojuegos no son más que una excusa para la pereza. Kirizou se recostó en su asiento con una sonrisa petulante, convencido de la solidez de su argumento. El público murmuró, algunos asintiendo mientras otros intercambiaban miradas escépticas. Minori se giró hacia Zaboru con curiosidad en los ojos. Zaboru-san, ¿cuál es tu respuesta? Zaboru rió entre dientes, negando con la cabeza. Ah, sí. El clásico discurso de que el entretenimiento está arruinando a la sociedad. ¿Sabes, Kirizou-san? Si no te conociera, pensaría que te estás describiendo a ti mismo, pasando horas en bares, evadiendo responsabilidades reales y lanzando retórica vacía al público para seguir siendo relevante. El público se quedó boquiabierto, algunos incluso rieron. El rostro de Kirizou se ensombreció, pero antes de que pudiera replicar, Zaboru continuó. Analicemos lo que dijiste. Primero, la idea de que los videojuegos vuelven a los niños perezosos y estúpidos. Tonterías. Las investigaciones han demostrado que los videojuegos mejoran la resolución de problemas, la coordinación ojo-mano y la memoria. Muchos juegos, especialmente los de Zage, requieren que los jugadores piensen críticamente, creen estrategias y se adapten a situaciones cambiantes. Kirizou se burló. ¿Pensamiento crítico? No seas absurdo. Los videojuegos son solo pulsar botones. Zaboru se inclinó hacia adelante. Ah. Y leer es solo mirar el papel, y practicar deportes es solo dar vueltas, ¿no? Si lo simplificas todo a la mínima expresión, puede parecer inútil. Pero lo cierto es que los videojuegos, como los libros y los deportes, ofrecen profundidad, desafío y participación. Estimulan la creatividad, enseñan paciencia e incluso crean conexiones sociales mediante experiencias multijugador cooperativas. La expresión de suficiencia de Kirizou flaqueó, pero se recuperó rápidamente. Aunque tenga pequeños beneficios, jugar sigue siendo una pérdida de tiempo. Los niños deberían centrarse en estudiar y los adultos deberían esforzarse. No hay justificación para que la gente pase horas jugando cuando podría estar haciendo algo productivo. Zaboru aplaudió lentamente. Ah, sí. La creencia de que la única forma válida de pasar el tiempo es trabajando o estudiando. Entonces, prohibamos también el cine, la música, la literatura y los deportes. Al fin y al cabo, ¿por qué debería alguien relajarse o divertirse cuando podría ser productivo cada segundo de su vida, verdad? El público rió entre dientes, y la irritación de Kirizou aumentó. ¡Qué comparación tan ridícula! La música, las películas y los libros tienen valor cultural. Zaboru ladeó la cabeza. ¿Y los videojuegos no? Los videojuegos son una forma de arte. Combinan narrativa, música, diseño visual e interactividad como ningún otro medio puede.
La gente crea conexiones emocionales con los videojuegos igual que con la literatura y el cine. Y no lo olvidemos. Es una enorme industria del entretenimiento que creará empleos, impulsará avances tecnológicos y contribuirá a la economía. ¿Dices que nada de eso importa porque personalmente no te gustan los videojuegos? Kirikou sudaba, con la confianza desplomada. ¿Pero qué hay de la adicción? Hoy en día hay chicos que faltan a la escuela. Y gente que pierde su trabajo por culpa de los videojuegos. No puedes ignorarlo. Zaboru suspiró. Y aún así, no pides prohibir el alcohol, a pesar de las vidas que arruina. No pides prohibir la televisión, aunque la gente se pase horas viéndola sin parar. Cualquier exceso es perjudicial, incluidos los videojuegos. Eso no es un argumento en contra de los videojuegos, sino a favor de la moderación. En lugar de demonizar a toda una industria, ¿por qué no abogar por el consumo responsable? El estudio estalló en aplausos. La compostura de Kirikou se quebró al darse cuenta de que había perdido el control del debate. Sus argumentos habían sido desmantelados, y el público claramente favoreció la postura de Zaboru. Luego Junio Kirikou abandonó el estudio muy enojado y el público se quedó en silencio hasta que el presentador Minori Mukoda habló. Minori sonrió, claramente disfrutando del espectáculo. Vaya, sin duda fue uno de los debates más interesantes que hemos tenido en mucho tiempo. Gracias, Junio Kirikou y Zaboru-san, por sus opiniones. Dejaremos que nuestros espectadores decidan su postura sobre este tema. Mientras las cámaras cortaban, los medios estallaron en discusiones sobre el debate. Los fragmentos de las refutaciones de Zaboru se difundieron por televisión y periódicos, consolidando su reputación como un defensor elocuente e intrépido de los videojuegos. Mientras tanto, Kirikou, humillado y furioso, abandonó el estudio en silencio. La guerra contra los juegos estaba lejos de terminar, pero esta noche, Zaboru había ganado una batalla decisiva. Chapter 268. Chapter 238 Zaboru Chilling. Jueves 27 de marzo de 1992. Tras el gran debate televisivo con Junio Kirikou, el revuelo seguía vigente. Los periódicos seguían publicando artículos de seguimiento, los presentadores de radio analizaban minuciosamente los argumentos de Zaboru y las revistas presentaban entrevistas con diversos profesionales de la industria sobre el futuro de los videojuegos. Aunque era el segundo día desde el debate, las imágenes seguían circulando, alimentando el debate. Algunos apoyaron incondicionalmente la postura de Zaboru, mientras que otros seguían alineándose con Kirikou, argumentando que los videojuegos seguían siendo una distracción innecesaria. Pero para Zaboru, todo esto era ruido de fondo. No le preocupaba cómo el público interpretara el debate. Tenía juegos que lanzar y proyectos que supervisar. Su progreso en la consola portátil era constante. Ya había formado un nuevo equipo de I+D dedicado al desarrollo de componentes portátiles, aunque mantuvo en secreto el alcance completo del proyecto. No se trataba solo de lanzar un nuevo producto, se trataba de revolucionar el mercado. El acuerdo con Bandai para los juguetes y figuras de acción de la marca Zage también se había cerrado el día anterior. El merchandising iba a ser un componente clave para fortalecer la marca Zage, y sabía que, si se hacía bien, sería otra fuente constante de ingresos. Mientras tanto, su equipo de desarrollo de juegos para PC había sido informado sobre el ambicioso nuevo proyecto que imaginaba, y hasta el momento, todo marchaba a la perfección. En cuanto a Yumi, ella había seguido visitando su oficina todas las noches, asegurándose de que no se esforzara demasiado, mimándolo de maneras que creía que compensarían lo que había hecho su padre. Aunque Zaboru le había dicho innumerables veces que dejara de sentirse culpable, ella era terca. Él no iba a discutirlo. Su presencia siempre era bienvenida y, sinceramente, le gustaba tenerla cerca. A las 8 p.m., casi toda la oficina se había vaciado, quedando solo ellos dos. Zaboru seguía concentrado en su trabajo, revisando informes y planeando nuevas estrategias de marketing, mientras Ayumi, sentada a su lado, hojeaba distraídamente unos documentos. Él notó que algo le preocupaba. Entonces, tras un largo silencio, por fin habló. Creo que voy a dejar la universidad. Zaboru hizo una pausa a mitad de la escritura y se giró hacia ella. ¿Qué ha provocado esto? Exhaló profundamente, como si hubiera estado reprimiendo ese pensamiento durante mucho tiempo. Solo fui porque mi familia quería. Pero después de lo que mi padre te hizo, me di cuenta de que no necesito seguir el camino que me marcaron. Quiero trabajar a tiempo completo con Akeshigan Studio, Nii-sama Studio, y crear mi propio juego para CEPS. La universidad me parece inútil. Si quiero aprender sobre tecnología, prefiero aprender de ti. De todas formas, eres mejor enseñándome. Además, los chicos de allí no me dejan en paz. Me incomodan. Zaboru se recostó, considerando sus palabras con cuidado. Si eso es lo que quieres, hazlo. Si sientes que la universidad no te ayuda y estás lista para perseguir tus sueños, siempre te apoyaré. Ayumi sonrió suavemente, pero luego su expresión se tornó burlancia. ¿No estás celosa de que los chicos de la universidad me acosen? Se rió entre dientes. No. Probablemente solo les mires con esa mirada gélida. Y si aún así no captan el mensaje, apuesto a que tus subordinados se encargarán de ellos. Ella sonrió. Tienes razón. Se acercó más, abrazándolo por detrás. Nadie se compara contigo, Zabo. La besó en la mejilla. Lo mismo digo. Pero déjame terminar mi trabajo primero, ¿de acuerdo? Ella asintió, comprendiendo lo ocupado que había estado últimamente. Un rato después, Zaboru empacó sus cosas, acompañó a Yumi a casa y luego regresó a su casa con su Silverwrecker tras cerrar la oficina. Cuando llegó, su padre, Zanichi, estaba sentado en la sala, tomando té y leyendo el periódico.
Levantó la vista y sonrió con suficiencia. Te has hecho un hombre, ¿verdad, hijo? Pero sigo sin entender por qué insistes en usar ese casco. Zabolu sonrió. Para evitar problemas innecesarios. Y porque es divertido. Zanichi se encogió de hombros. Bueno, como quieras. Ah, por cierto, ¿tienes planes para expandir Zage? ¿Quizás construir un rascacielos para la sede? Zabolu asintió. Ese es el plan, pero aún no tengo el capital. Quizás para finales de año podamos empezar a planificar la expansión de la oficina. Es un objetivo a largo plazo. Zanichi asintió con aprobación. Bien pensado. Además, una vez que me una oficialmente a Zage, podré desarrollar un juego yo mismo. Sigo queriendo crear algo divertido. Zabolu sonrió con suficiencia. Por supuesto. De hecho, uno de nuestros empleados publicará su primer juego este abril, y estoy muy emocionado. Zanichi se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Me alegra oír eso. Pero para que lo sepas, el juego que hago va a eclipsar a todos los tuyos. Zabolu se rió. Ja. Ya quisieras. Ambos se rieron entre dientes y pasaron el resto de la noche hablando antes de irse finalmente a la cama. Chapter 269. Chapter 239 Endoplay The Legend of Zelda. Jueves 27 de marzo de 1992 tarde al terminar la escuela, Endo corrió a casa sin perder tiempo, ansioso por continuar su racha de juegos en CEPS. Tras haber conquistado contra de los últimos lanzamientos de marzo, tenía la vista puesta en The Legend of Zelda. En cuanto entró, tiró su mochila a un lado, corrió a su consola y agarró la caja del juego con entusiasmo. Como siempre, el paquete contenía 4 artículos. Buscó con avidez la familiar tarjeta Z negra y gris, o mejor aún, la tarjeta de Zaboman. Esta vez, el mensaje decía, si te veo, podría atacarte. Endo arqueó una ceja. ¿Zaboman es un enemigo en este juego? Ahora sí que tengo que ver qué pasa. Sin dudarlo, insertó el cartucho en su CEPS y encendió la consola, listo para embarcarse en otra aventura. La pantalla se iluminó con una secuencia cinematográfica de 8 bits, preparando el escenario para el viaje que nos esperaba. La tierra de Hyrule está en peligro después de que el príncipe oscuro Ganon robara la Trifuerza del Poder, una de las 3 reliquias sagradas que otorgan un poder inmenso. La princesa Zelda, gobernante de Hyrule, posee la Trifuerza de la Sabiduría, pero sabiendo que no puede derrotar a Ganon sola, la rompe en 8 pedazos y los esconde por toda la tierra. Antes de ser capturada por las fuerzas de Ganon, Zelda envía a su niñera, Impa, a buscar a un héroe que pueda rescatarla y detener a Ganon. Durante su huida, Impa es acorralada por monstruos, pero es salvada por Link, un joven y valiente aventurero. Tras enterarse de la difícil situación de Zelda, Link emprende una misión. Endo silbó en señal de agradecimiento. Rayos, como era de esperar, los juegos de CEPS siempre tienen una historia interesante. El juego comenzaba con Link en un espacio abierto de Hyrule. Apareció una pequeña notificación en la parte superior de la pantalla. Ve a la cueva a buscar tus armas y objetos iniciales. Siguiendo las instrucciones, Endo guió a Link al interior de la cueva, donde un anciano lo esperaba. El anciano le entregó a Link una espada de madera y pronunció las palabras icónicas de la vida anterior de Zabor. Es peligroso ir solo. Toma esto. Apareció la notificación. Espada de madera adquirida. Endo sonrió con suficiencia. Oh, arma agarrada. Muy bien, hora de empezar. Zabor había mejorado la versión CEPS de The Legend of Zelda con mejoras significativas. Gráficos mejorados, mejor mecánica de juego e incluso sutiles indicadores de caminos ocultos tras arbustos o paredes, lo que hacía que la exploración fuera más fluida e inmersiva. Estas mejoras hicieron que cada descubrimiento fuera más gratificante sin comprometer el desafío. Endo sonrió mientras vagaba por el vasto mundo, abriéndose paso entre hordas de monstruos en la espesa jungla. Por el camino, consiguió bombas, que instintivamente supo que serían cruciales para los pasadizos secretos. En la tienda de un comerciante, compró una vela azul, recordando cómo se usaba en el manual del juego para revelar zonas ocultas. Sin perder tiempo, experimentó quemando un árbol sospechoso, descubriendo una escalera oculta que conducía a un valioso tesoro. También compró el escudo que venden los comerciantes. Sin duda cree que el escudo es importante para el futuro. La emoción del descubrimiento lo mantuvo en vilo. Entonces compró un escudo para desviar los ataques de bolas de fuego. Unos minutos después, notó algo extraño. Una sección de la pared de la cueva tenía una pequeña grieta. Espera un segundo, ¿puedo poner una bomba aquí? Rápidamente seleccionó una bomba de su inventario y la colocó cerca de la grieta. La explosión reveló un pasadizo oculto que conducía a una cueva secreta. Sí. Lo sabía. Gritó triunfalmente mientras se adentraba y encontraba un contenedor de corazón que aumentaba la salud máxima de Link. Su entusiasmo crecía. Este juego es increíble. Animado por su éxito, siguió adelante hasta llegar a la primera mazmorra, el águila. Se abrió paso con cuidado por los oscuros y espeluznantes pasillos, luchando contra los enemigos que acechaban en las sombras. El desafío aumentó, pero también su determinación. Tras una buena aventura y eliminar oleadas de enemigos, finalmente llegó al jefe de la mazmorra, un enorme dragón escupefuegos llamado Aquamentus. El dragón emitió un rugido ensordecedor y desató una lluvia de bolas de fuego hacia Link. Endo reaccionó al instante, alzando su escudo para bloquear los ataques antes de abalanzarse para golpear con su espada. La batalla fue intensa, con Aquamentus contraatacando agresivamente, obligando a Endo a usar tanto su paciencia como su precisión. Tras un feroz intercambio de golpes, asestó el golpe final, enviando al dragón al suelo en una dramática explosión de píxeles.
Una melodía triunfal sonó al aparecer la primera pieza de la trifuerza en pantalla. Endo sonrió de satisfacción. Claro que sí. Primera pieza abajo. Al acercarse, vio algo más en el suelo. Un arco. ¡Guau! Un arco. Lo recogió con entusiasmo, y apareció una notificación. Arco adquirido. A diferencia de su versión original, Zaboru modificó la mecánica del arco en la versión CEPS. En lugar de consumir rupias con cada disparo, las flechas podían caer de los enemigos derrotados, lo que añadía una capa de gestión de recursos a la jugabilidad. Endo lo probó rápidamente y descubrió que era un arma eficaz de largo alcance que sin duda sería útil en futuras batallas. Esto es increíble. Bien, a la siguiente mazmorra. Dijo con los ojos brillantes de emoción. A medida que guiaba a Link a lo largo del juego, no pudo evitar admirar el nivel de detalle y la meticulosidad con la que se había trabajado cada aspecto de la experiencia. Desde las mecánicas ocultas hasta el combate estratégico, The Legend of Zelda en CEPS estaba demostrando ser una de las aventuras más inmersivas que jamás había jugado. Y apenas estaba empezando. Chapter 270. Chapter 240 Endo Play The Legend of Zelda Part 2. Endo apenas tuvo tiempo de respirar tras derrotar a Aquamentus. Su emoción era máxima al ver brillar la primera pieza de la trifuerza en la pantalla. Sabía que esto era solo el principio. 7 piezas más estaban esparcidas por Hyrule, esperando ser encontradas. Su viaje estaba lejos de terminar. Decidido a mantener el impulso, Endo guió a Link de vuelta al mundo exterior. La familiar melodía chiptune sonaba mientras planeaba su siguiente movimiento. La primera mazmorra le había dado confianza, pero sabía que los desafíos que le esperaban solo se volverían más difíciles. Necesitaba mejor equipo, más salud y, lo más importante, un plan. Recordó que el manual del juego mencionaba una tienda secreta que vendía un anillo azul, un objeto que reduciría a la mitad el daño que recibía Link. Eso suena a salvación, murmuró Endo mientras exploraba el mapa. Tras quemar un arbusto solitario en la zona oeste de Hyrule, se reveló una escalera oculta. Dentro, un comerciante, tras un mostrador de madera, ofrecía una selección de objetos. El anillo azul tenía un precio exorbitante, mucho mayor que lo que Endo había conseguido hasta entonces. 300 rupias. ¿En serio? Gruñó Endo. Apenas había reunido 100. Estaba claro que necesitaba conseguir rupias, y eso significaba luchar contra monstruos. Pasó la siguiente hora luchando contra hordas de enemigos, abriéndose paso a través de oleadas de moblins en el bosque, eliminando tectitas que rebotaban en los acantilados rocosos y cultivando octoroks azules cerca de las orillas del río. Cada enemigo caído dejaba caer rupias u objetos, pero era un proceso lento y minucioso. Perdió la cuenta de cuántas veces murió, a veces por exceso de confianza, otras por pura mala suerte. Cada fracaso le dolía, pero solo lo reforzaba. Empezó a memorizar los patrones de los enemigos, a buscar lugares de grindeo más seguros y a desarrollar un ritmo para maximizar su recolección de rupias y minimizar el riesgo. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente alcanzó las 300 rupias y regresó corriendo a la tienda oculta, comprando el anillo azul con un gran suspiro de alivio. Bien. Ahora puedo aguantar más golpes. Veamos qué sigue. Endo revisó su mapa de nuevo y encontró la ubicación de la segunda mazmorra, la luna. Estaba enclavada en lo profundo de una cueva tras un lago de aspecto amenazador. Al entrar, la atmósfera cambió de inmediato. Los inquietantes pasillos, apenas iluminados, estaban llenos de enemigos más fuertes. Esta vez, la mazmorra relanzó nueces oscuras. Caballeros con armadura que solo podían ser atacados por el costado o la espalda. Su movimiento implacable y sus impredecibles patrones de ataque eran frustrantes. Estos tipos son súper resistentes. Vamos. Endo apretó los dientes al calcular mal un ataque y perder un corazón. Su primer intento por despejar la sala fue un desastre. Los Darknuts lo abrumaron, y apenas logró escapar con un solo corazón. En su segundo intento, intentó usar bombas para dañarlos, pero calculó mal las explosiones y desperdició varias bombas sin acertar. Tras 3 muertes más, finalmente encontró una estrategia. Colocarse en las esquinas, atraerlos hacia ángulos vulnerables y golpear en el momento justo. Fue un trabajo lento y metódico, pero valió la pena. Tras lo que pareció una eternidad, despejó la sala y avanzó, con el sudor goteando por su frente. Se abrió paso por la mazmorra, resolviendo acertijos y recogiendo llaves. Por el camino, se topó con maestros del muro, unas manos gigantes incorpóreas que se abalanzaron sobre él, amenazando con enviarlo de vuelta a la entrada de la mazmorra. No, no, no. No voy a reiniciar. Gritó, esquivando por poco a uno antes de apuñalarlo hasta que desapareció. Finalmente, se topó con un cofre de objetos en una de las habitaciones y lo abrió con entusiasmo. ¿Qué tenemos aquí? Oh. Un boomerang mágico. La notificación apareció en pantalla y Endo probó la nueva arma. A diferencia del boomerang estándar, este tenía mayor alcance y podía aturdir a los enemigos a distancia. Genial. Esto va a facilitar las cosas. Con renovada confianza, se adentró en la mazmorra. La última sala albergaba al jefe, una criatura monstruosa y segmentada conocida como Dodongo. A diferencia de Aquamentus, este jefe no era tan agresivo, pero tenía un truco. Los ataques normales con espada no funcionaban. Endo intentó atacarlo, pero su espada rebotó inútilmente. Espera, bombas. Se dio cuenta Endo. Rápidamente cambió su inventario y colocó una bomba justo en el camino de Dodongo. La enorme criatura absorbió la explosión y se tambaleó hacia atrás. Oh, ya veo cómo funciona esto. Murmuró, calculando cuidadosamente el tiempo de otra bomba.
2 explosiones más después, la bestia colapsó y la segunda pieza de la Trifuerza apareció en pantalla. Sí. 2 menos, faltan 6. Gritó Endo, agitando el puño en el aire. Su viaje estaba lejos de terminar, pero con cada victoria, se sentía más inmerso en la aventura. No podía parar ahora. Tenía que llegar hasta el final. Chapter 271. Chapter 241. Endo Play The Legend of Zelda Part 3. Endo continuó jugando, completamente absorto en su aventura, agarrando el control con fuerza mientras se preparaba para la tercera mazmorra. El mundo de Hyrule lo había absorbido por completo, y con 2 piezas de la Trifuerza en su poder, sintió una necesidad imperiosa de conquistar los próximos desafíos. Abrió su mapa, buscando la supuesta ubicación de la siguiente mazmorra. Según las pistas que había obtenido de ancianos y pistas crípticas escondidas en cuevas, la tercera mazmorra se encontraba en las profundidades de un cementerio olvidado. Endo también seguía leyendo la guía para obtener objetos raros, como la espada blanca, la espada mágica o el escudo mágico. Llegar al cementerio no fue tarea fácil. Enjambres de guiña apariciones fantasmales que se mueven erráticamente flotaban amenazantes por los desolados campos de lápidas. Endo se dio cuenta rápidamente de que atacar a uno despertaría a los demás, provocando una reacción en cadena de espíritus agresivos que lo acosaban. Vamos. Estos tipos son brutales. Gritó mientras esquivaba desesperadamente la horda fantasmal. Tras varios intentos caóticos, ideó una estrategia. Si eliminaba al Gimi original que engendró a los demás, el resto desaparecería. Con este conocimiento, se abrió paso con cuidado por el cementerio, encontrando finalmente la entrada oculta a la mazmorra bajo una lápida solitaria y agrietada. La tercera mazmorra, conocida como el Magi, tenía un diseño laberíntico lleno de un nuevo tipo de enemigo, los Wishroves. Estos enemigos lanzadores de hechizos se teletransportaban aleatoriamente por la sala, lanzando poderosas ráfagas mágicas que drenaban la salud de Link a un ritmo alarmante. Endo apretó los dientes mientras luchaba por anticipar sus movimientos. Estos tipos son peores que los Darknooks, murmuró. Sus primeros intentos por despejar las salas infestadas de Witchrobes fracasaron. Cada vez que lo golpeaban, perdía corazones valiosos, y tras varios intentos, se dio cuenta de que necesitaba una estrategia mejor. Empezó a provocarlos para que se teletransportaran en patrones predecibles, lo que le permitía asestar golpes entre sus ataques. La estrategia dio resultado, y tras lo que pareció una eternidad, finalmente despejó la mazmorra y obtuvo la balsa, un objeto crucial que le permitiría acceder a la cuarta mazmorra. Con un último empujón, alcanzó al jefe, una enorme criatura con forma de serpiente llamada Manandla. La criatura se mueve erráticamente, lanzando proyectiles mortales en todas direcciones desde sus 4 cabezas. Endo tuvo que recurrir a sus reflejos rápidos y a bombas bien colocadas para debilitarla. Tras una intensa batalla, el monstruo explotó en píxeles, revelando la tercera pieza de la Trifuerza. Eso fue una locura, murmuró Endo, respirando hondo. Bueno, a por el siguiente. La cuarta mazmorra, la serpiente, se encontraba en una pequeña isla a la que solo se podía acceder con la balsa. En cuanto Endo entró, se encontró con otro desafío brutal. Esta mazmorra presentaba a los Likeliques, extrañas criaturas que devoraban el escudo de Link al contacto. No, no, no. Me esforcé mucho por conseguir ese escudo. Gritó Endo cuando uno de ellos se abalanzó sobre él. Apenas logró evitar perderlo, y pronto comprendió que debía eliminarlos a distancia. La distribución de la mazmorra era una pesadilla, llena de pasillos estrechos y enemigos acechando. Finalmente encontró el objeto de la mazmorra, la escalera, que permitía a Link cruzar pequeños huecos. El jefe de esta mazmorra, Gleok, era un dragón de múltiples cabezas que disparaba bolas de fuego desde todas las direcciones. Endo luchó, perdiendo varias vidas antes de encontrar una abertura para asestarle golpes precisos en la cabeza. Cuando la bestia finalmente se derrumbó, la cuarta pieza de la Trifuerza fue suya. Las siguientes mazmorras solo empujaron a Endo aún más lejos. La quinta, el lagarto, era un laberinto de trampas, cintas transportadoras y enjambres de nueces oscuras azules, una versión aún más fuerte de los caballeros que apenas había dominado antes. Le tomó innumerables intentos, pero finalmente consiguió el objeto especial de la mazmorra, el silbato, y se enfrentó a Didogger, una monstruosa criatura parecida a un erizo de mar. Usando el silbato, encogió al jefe hasta convertirlo en un enemigo más pequeño y manejable antes de derrotarlo. La sexta mazmorra, el dragón, fue una de las más difíciles hasta la fecha. Repleta de witchrobes y mortíferas trampas de cuchillas, Endo tuvo dificultades para avanzar. Tuvo que usar todos los trucos que había aprendido hasta el momento. Aturdir a los enemigos con el boomerang mágico, manipular las bombas con cuidado y usar la escalera para evitar los peligros. El jefe de la mazmorra, otro Gleok con más cabezas que el anterior, casi lo hizo abandonar, pero tras muchos intentos agotadores, salió victorioso. Para cuando llegó a la séptima mazmorra, el demonio había perdido la noción del tiempo. Esta mazmorra era implacable, llena de salas con enemigos implacables, witchrobes teletransportadores y trampas mortales. Apenas sobrevivía a cada encuentro, avanzando poco a poco sala tras sala. La vela roja, el objeto especial de la mazmorra, le ayudaba a infligir daño adicional, pero no era suficiente para facilitarle las cosas. El jefe, una criatura gigante de 3 cabezas llamada Aquamentus, regresó para vengarse, más fuerte que antes. Endo luchó con todas sus fuerzas, escapando a duras penas de la derrota con apenas un poco de salud. Finalmente, llegó a la octava mazmorra, el león. En ese momento, sentía que había conquistado todo lo que el juego le lanzaba, pero esta mazmorra le demostró lo contrario.
Las salas estaban llenas de una mezcla de los enemigos más fuertes que había encontrado hasta entonces. Nueces oscuras azules, túnicas mágicas, me gusta y estatuas que escupían bolas de fuego le dificultaban cada paso. El objeto especial de la mazmorra, el libro mágico, potenciaba sus habilidades mágicas, lo que resultó invaluable en sus combates. Tras una agotadora batalla, se enfrentó al último guardián antes de la última mazmorra. Toma, una enorme araña acorazada con un solo punto débil en el ojo. Con precisión milimétrica, le disparó una flecha en el ojo, derribándolo al instante. Al reclamar la octava pieza de la Trifuerza, miró la pantalla con asombro. La reliquia dorada ya estaba completamente ensamblada, pero aún le quedaba un último desafío, la novena y más peligrosa mazmorra de todas. Endo se recostó, con los dedos doloridos de apretar el mando con tanta fuerza. Había llegado tan lejos, superando cada reto que se le presentaba. Ahora solo quedaba una cosa, la guarida de Ganon. Aquí está, susurró, mirando la pantalla. La mazmorra final. La más difícil hasta ahora. Respiró hondo, se crujió los nudillos y se preparó para el desafío definitivo. Endo seguía completamente inmerso en el juego mientras recorría la mazmorra final, la montaña de la muerte. Cada paso que daba se topaba con una resistencia intensa. Los enemigos eran más fuertes e implacables que nunca. Los Wishrobes llenaban los pasillos con magia letal, los Likeliques acechaban en las esquinas esperando devorar su escudo, y los Patras, los monstruosos insectos voladores, pululaban impredeciblemente. Sus dedos aferraban el mando con fuerza, con la frente cubierta de sudor mientras maniobraba con cuidado en cada encuentro mortal. Un paso en falso podría enviarlo de vuelta a la entrada de la mazmorra, y no tenía intención de permitir que eso sucediera. Había llegado demasiado lejos para fracasar ahora. Avanzó con cautela, eliminando a todo enemigo que se interpusiera en su camino, asegurándose de conservar sus recursos. Las bombas escaseaban, y las necesitaba para los enemigos más duros que se avecinaban. Encontró un pasadizo secreto en uno de los rincones más oscuros de la mazmorra, que lo conducía a una cámara oculta. En cuanto entró, la pantalla se oscureció y apareció una silueta familiar. Los ojos de Endo se abrieron de par en par, sorprendido. De ninguna manera. Zaboman. Chapter 272. Chapter 242 Endo Play The Legend of Zelda 4. Zaboman se convierte en un jefe oculto. Zaboman se plantó ante Link, blandiendo un hacha enorme. Toda su presencia irradiaba amenaza. A diferencia de cualquier enemigo anterior, Zaboman no solo embestía sin pensar, sino que poseía ataques precisos y devastadores. Su primer movimiento fue un rápido corte giratorio, obligando a Endo a cronometrar sus bloqueos de escudo a la perfección. Un bloqueo erróneo y perdería la mitad de su salud en un instante. Tranquilo, Zaboman. Gritó Endo, apenas logrando bloquear la embestida. Apretó los dientes, buscando una oportunidad para atacar. Cada ataque era implacable, y Zaboman no le daba tiempo ni para respirar. Zaboman saltó y se estrelló contra el suelo, con su hacha brillando con una luz espeluznante. El impacto envió ondas de choque por el suelo, obligando a Endo a rodar para apartarse en el último segundo. Antes de que Endo pudiera contraatacar, el hacha de Zaboman crujió con fuerza, sus bordes brillando de un rojo intenso. Un mensaje apareció en la pantalla. El hacha de Zaboman ahora está mejorada. Este ataque no puede ser bloqueado. El corazón de Endo latía con fuerza. No tuvo más remedio que esquivar, rogando frenéticamente para evitar los potentes golpes. Una vez calculó mal una esquiva, y el hacha lo alcanzó, reduciendo su salud a solo un corazón. El pánico se apoderó de él, pero se negó a rendirse. Rápidamente equipó una poción, restaurando su salud justo a tiempo para esquivar otro golpe mortal. Rodeó a Zaboman, esperando el momento oportuno, y en cuanto el enemigo terminó una secuencia de ataque, Endo atacó con precisión. La batalla continuó, sus manos moviéndose por instinto, ejecutando contraataques impecables cada vez que se presentaba una oportunidad. Tras una lucha agotadora, Zaboman finalmente se tambaleó, su forma vaciló. Se arrodilló sobre una rodilla, mirando a Link. Ey, muy genial, gimió Zaboman antes de desvanecerse en la nada, dejando atrás un contenedor de corazón. Endo exhaló, secándose la frente. No está mal, Zaboman. Tras la derrota de Zaboman, avanzó por los laberínticos pasillos de la montaña de la muerte. Supo que la batalla final estaba cerca cuando descubrió las flechas plateadas. Debajo del objeto aparecía una pequeña descripción, esencial para derrotar a Ganon. Endo sonrió con suficiencia. Sí, ya me lo imaginaba. Bien, hagámoslo. Continuó adentrándose en la mazmorra, luchando contra los guardias de élite de Ganon hasta que finalmente llegó a la sala del trono. El aire se sentía pesado y la música adquirió un tono siniestro. En cuanto entró, la habitación se oscureció y la enorme figura de Ganon apareció ante él. Sin previo aviso, Ganon se desvaneció en el aire. ¿Qué demonios? Es invisible. Gritó Endo frustrado al ver cómo bolas de fuego surgían repentinamente de la nada, obligándolo a reaccionar por instinto. Intentó blandir su espada con furia, pero fue inútil. No podía asestar un golpe si no veía a su objetivo. Rápidamente se dio cuenta de que debía predecir los movimientos de Ganon siguiendo la trayectoria de las bolas de fuego. Su escudo absorbió la mayoría de los ataques, pero la sincronización era crucial. Tras varios intentos fallidos, finalmente acertó. La forma de Ganon parpadeó brevemente antes de desaparecer. Eso es todo. Solo necesito golpearlo un par de veces más. Con renovada determinación, Endo ajustó su estrategia, anticipando cada ataque antes de contraatacar. Calculó sus golpes a la perfección, conectando golpe tras golpe, minando el poder de Ganon.
La batalla fue agotadora, Ganon se teletransportaba de forma impredecible y lanzaba bolas de fuego en rápida sucesión. Cada error significaba perder salud valiosa. La concentración de Endo era fulminante, con el corazón acelerado mientras maniobraba por el campo de batalla. Tras 7 golpes precisos, Ganon se puso rojo como un tomate. Apareció un mensaje en pantalla. Se necesita flecha plateada. Los ojos de Endo brillaron de emoción. Rápidamente cambió a las flechas plateadas, apuntó con cuidado y disparó. El proyectil brillante impactó a Ganon en el centro, haciendo que su forma se desintegrara en píxeles. La sala quedó en silencio. G. Toma eso, bastardo invisible. Gritó Endo, alzando los brazos en señal de victoria. Una puerta secreta se abrió con un crujido, revelando a la princesa Zelda. Estaba rodeada por un muro de llamas. Sin dudarlo, Endo vio a Link hacia adelante, golpeando las llamas con su espada para disiparlas. Zelda se giró hacia él con una expresión llena de gratitud. Se reprodujo un breve diálogo. Zelda agradecía a Link su valentía. Con la trifuerza del poder recuperada de manos de Ganon y reunida con la trifuerza de la sabiduría, la paz finalmente podía regresar a Hyrule. La pantalla se oscureció y aparecieron las palabras gracias, Link. Eres el héroe de Hyrule. Marcando la finalización del juego. Endo se recostó y exhaló profundamente. Rayos, qué partido tan increíble. Pero justo cuando estaba a punto de dejar el mando, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Segunda misión desbloqueada. Arqueó una ceja. Segunda misión. Se desplazó por el menú recién desbloqueado y leyó la descripción. Un desafío más difícil para jugadores experimentados. Enemigos más fuertes, nuevos diseños de mazmorras y sin piedad. Endo sonrió. Oh, esto es justo lo que necesito. Bien, veamos qué tienes, segunda misión. Sin dudarlo, presionó inicio, dispuesto a asumir un desafío aún mayor. Chapter 273. Chapter 243 Yugo Game on Progress en Amazon Old. Jueves 24 de marzo de 1992 Yugo sonrió de oreja a oreja, incapaz de contener la emoción. Su jefe, Zaboru, lo ayudaba activamente a perfeccionar su juego, llevando la jugabilidad de Coro Colo a un nivel completamente nuevo. Cada sugerencia de Zaboru aportaba algo nuevo y dinámico. Ya habían pasado horas discutiendo las mecánicas, puliendo los movimientos y asegurándose de que cada combate fuera fluido y gratificante. Yugo nunca había invertido en un proyecto, y el entusiasmo de Zaboru solo avivó su determinación de hacer de Coro Colo uno de los mejores juegos de plataformas de CEPS. Entonces, Yugo, ¿qué opinas de los 8 tipos de armas diferentes que recomendé? Los ojos de Yugo se iluminaron, brillando de emoción. ¡Qué genial, jefe! Realza la jugabilidad y ofrece muchísima variedad. No se quedarán con una sola arma durante todo el juego. Podrán experimentar con diferentes estilos. Zaboru había desarrollado un sistema donde los brazos de Coro Colo podían cambiar entre 8 tipos de armas distintos, cada uno con un estilo de juego único. Armas de espada normales. Espadas dobles para un combate equilibrado. Brazos de cangrejo. Apéndices grandes en forma de garra para agarrar y aplastar. Steam Arms. Armas punzantes similares a lanzas para realizar ataques rápidos y precisos. Brazos de nudillos. Fuerza bruta pura, que permite golpes devastadores. Brazos de cuerda. Extensiones flexibles similares a un látigo para ataques de largo alcance. Brazos de motosierra. Brazos mecánicos dentados diseñados para destrozar a los enemigos. Brazos de martillo. Poder pesado y aplastante capaz de romper defensas. Alien Arms. Apéndices misteriosos similares a tentáculos con movimientos impredecibles. Y además, continuó Zaboru, cada arma puede tener un orbe incrustado, alterando su ataque básico con efectos elementales. Fuego, electricidad, hielo, lo que sea. Yugo vibraba de emoción. Jefe. Ayúdame a diseñar los niveles también. Quiero que cada arma sea útil en diferentes situaciones. Zaboru rió entre dientes y asintió. De acuerdo, pero también necesitamos perfeccionar a los jefes y mejorar la historia del juego. Necesita más profundidad. Un gran juego no se trata solo de la jugabilidad, sino de conectar a la gente con el mundo. Yugo se rascó la nuca. Jefe, me cuesta entender esa parte, nunca pensé tan a futuro. Zaboru sonrió con suficiencia. No te preocupes, yo me encargo, pero te van a recortar el sueldo, ¿vale? El rostro de Yugo palideció. Sí, boss-sama. Me da igual, siempre y cuando el juego sea genial. Zaboru suspiró, negando con la cabeza. Estaba bromeando, Yugo. Relájate. Con esto, Zaboru, Yugo y el equipo de desarrollo de Zage se pusieron manos a la obra, trabajando incansablemente para perfeccionar Colo Colo y el resto de los juegos de abril de la compañía. Cuanto más trabajaban, más claro se hacía. Este juego tenía el potencial de ser algo verdaderamente especial. Más tarde esa noche, en casa de los Amazou, toda la familia se reunió a la mesa para cenar. La tensión era palpable. Ayumi se sentó entre su hermano mayor, Akechi, y su abuelo, Aza Amazou. Comió en silencio, decidida. Entonces, sin dudarlo, habló. Quiero dejar la universidad. El sonido de los palillos al golpear la mesa resonó por la habitación. Akira apretó los cubiertos con más fuerza, con la mandíbula apretada en una furia apenas contenida. Su esposa, la madre de Kyoko y Ayumi, se volvió de inmediato hacia su hija con preocupación. ¿Por qué, cariño? Preguntó en voz baja. Los ojos de Ayumi se oscurecieron. Porque ya no me importa lo que quieras para mí. Su voz era firme, inquebrantable. He hecho todo lo que me pediste. Fui a la universidad porque me lo dijiste, aunque nunca quise.
Y después de todo eso, mi novio fue atacado y golpeado, sin motivo alguno. No es un inútil como los novios de Asumi Neche. Es uno de los directores ejecutivos más jóvenes de Japón, un hombre con un futuro brillante, e incluso Migi-sama lo reconoce. Pero eso no te detuvo, ¿verdad, padre? Aún así tuviste que ponerlo a prueba, humillarlo, intentar quebrarlo. Y lo peor de todo, él no se dio por vencido contigo, ¿verdad? El rostro de Akira se oscureció, pero no interrumpió. Ayumi respiró hondo. Así que escucha con atención. No puedes detenerme. Si lo intentas, dejaré a esta familia. Y si intentas obligarme a quedarme, acabaré con mi vida. Así de fácil. El silencio que siguió fue sofocante. Incluso Asumi, quien normalmente bromeaba y jugaba, sintió el peso de las palabras de Ayumi. El rostro de Akira se desvaneció, su ira se desvaneció. Dejó escapar un profundo suspiro, su voz perdiendo el tono. Haz lo que quieras. Sus ojos se encontraron con los de Ayumi, llenos de algo que casi podría ser arrepentimiento. Juro por mi honor que nunca volveré a interferir en su relación. Ese chico, no puedo negarlo más. Es capaz de protegerte, y es digno de mi reconocimiento. Akechi sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. Entonces, Ayumi, ¿esto significa que vas a trabajar conmigo? Ayumi sonrió levemente y asintió. Sí, Mii-sama. Espero poder trabajar con usted. Ya tengo ideas para un nuevo juego, y Zaboru ha confirmado su potencial. Akechi se recostó en su silla, visiblemente impresionado. Lo estoy deseando. Mientras tanto, Asumi hizo un puchero dramático. Oigan. Ustedes dos se están uniendo sin mí. Akemi, necesitas contratarme también. Akechi arqueó una ceja. No. Eres un inútil. Asumi dejó escapar un jadeo exagerado antes de lanzarse a una discusión juguetona con su hermano, aliviando la tensión en la sala. Pero a pesar de las bromas, el ambiente había cambiado. Ayumi había trazado una línea clara, y por primera vez, Akira había decidido dar un paso atrás. El cambio estaba llegando a la casa de los Amazou, estuvieran preparados para ello o no. Chapter 274. Chapter 244 Zage Progress en Namco Game Sote 3RD Party Developer. Sábado 29 de marzo de 1992 había pasado una semana desde el lanzamiento global de FEPS y el lanzamiento de FEPS especial en Japón, y Zaboru apenas podía creer lo bien que iba todo. El lanzamiento superó todas las expectativas, con las consolas FEPS especial agotándose casi al instante en Japón. Era como si ni siquiera pudieran satisfacer la demanda, ya que cada nuevo envío desaparecía de las tiendas tan rápido como llegaba. Las ventas de juegos fueron igualmente impresionantes, con títulos que se agotaban a un ritmo récord. Incluso las proyecciones más optimistas habían subestimado la gran aceptación que el mercado había tenido de la consola de Zage. Los informes de los principales minoristas confirmaron que la escasez de existencias ya era un problema, y la demanda no hacía más que aumentar. Mientras tanto, al otro lado del océano, en Estados Unidos, el lanzamiento de FEPS tampoco daba señales de desaceleración. James Joel, de la representación de Emerald Wings, había llamado ese mismo día con una actualización. El público estadounidense estaba consumiendo la línea de FEPS y las ventas seguían creciendo. Más importante aún, James había confirmado que Sonaya había pospuesto sus planes de lanzamiento global, aparentemente optando por esperar a que se calmara el entusiasmo por FEPS antes de lanzar su propio sistema internacionalmente. Incluso mencionó que algunos minoristas estadounidenses estaban preocupados por satisfacer la demanda, lo cual era un problema positivo. Zaboru solo pudo sonreír con sorna ante la noticia. ¿Se está acabando el revuelo por FEPS? ¿De verdad creen que es así de simple? Si creen que esperar un mes o dos hará que la gente se olvide de FEPS, están muy equivocados. Ya había planeado varias estrategias para asegurar que FEPS siguiera siendo el centro de atención, y su visión a largo plazo para mantener el impulso apenas comenzaba. Su equipo de marketing ya estaba trabajando en una nueva oleada de anuncios y nuevas campañas promocionales. También consideraba organizar un torneo de FEPS en el futuro con los títulos más populares, una medida que podría consolidar el dominio de Zage. Si bien el éxito de la consola era la prioridad inmediata, Zage también avanzaba a buen ritmo en varios otros proyectos. El desarrollo de la consola portátil secreta avanzaba a buen ritmo, especialmente en el área de la tecnología de baterías. Miyagi Batteries había logrado avances significativos, y su último informe indicaba que un prototipo funcional de la batería portátil podría estar listo en mayo. Si las cosas seguían a este ritmo, el proyecto portátil podría cumplir su ambicioso plazo. Ya se estaba desarrollando un diseño elegante, y Zaboru supervisaba personalmente algunos aspectos de la disposición de los controles de la consola, asegurándose de que fuera ergonómica y fácil de usar para largas sesiones de juego. Al mismo tiempo, Zaboru impulsaba el desarrollo de juegos para PC. Había comenzado a capacitar a un equipo dedicado, presentándole las herramientas y técnicas necesarias para crear juegos de PC de alta calidad. Para mediados de abril, esperaba que el equipo pudiera asistir en el desarrollo a gran escala, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa para Zage. Los juegos para PC siempre habían sido un nicho de mercado, pero él quería expandirlo aún más, posiblemente incluso integrando la marca Zage. Su visión era que Zage dominara tanto el mercado de consolas como el de PC. Uno de los desarrollos más emocionantes provino del mundo de los desarrolladores externos. Namco había superado recientemente los estrictos controles de calidad de Zage, y su próximo juego, Digman, se había probado exhaustivamente durante la semana anterior. Se trataba de un juego arcade con laberintos en el que los jugadores debían excavar túneles mientras esquivaban enemigos, pulsando los botones en el momento justo para aplastarlos o eliminarlos.
Las similitudes con Deep Book de su vida anterior eran sorprendentes, pero contaba con un toque único con nuevos potenciadores y mecánicas. No puedo creerlo, alguien realmente creó un juego tan parecido a uno de mi vida pasada. Zaboru se recostó en su silla, aún asimilando la ironía. El dueño de Namco, Nando Michio, había explicado que su profundo amor por Pac-Man lo había inspirado a crear Digman. Fue un curioso giro del destino. Namco había creado Pac-Man en su vida anterior, y ahora, en este mundo, el dueño de Namco estaba obsesionado con el juego y con crear algo con una esencia similar. Cuanto más pensaba Zaboru en ello, más se daba cuenta de que la historia tenía una curiosa forma de repetirse en esta nueva realidad. Al revisar otras propuestas de desarrolladores externos, Zaboru notó una tendencia. Muchos estudios independientes querían que Zage publicara y comercializara sus juegos, viéndolo como una oportunidad para llegar a la masiva audiencia de CEPS. Si bien acogió con satisfacción la afluencia de títulos externos, también se dio cuenta de que sus fechas de lanzamiento debían gestionarse con cuidado. No podía permitirse que coincidieran con los lanzamientos principales de Zage. No sería justo para los desarrolladores más pequeños e incluso podría perjudicar los ciclos de juego planificados de Zage. La única excepción que había hecho fue con Ayumi, y se debió exclusivamente a su relación. Otros desarrolladores tendrían que seguir un calendario estructurado, al igual que sigan con sus lanzamientos. Para garantizar el control de calidad, Zaboru encargó a su equipo la implementación de un nuevo sistema de verificación para juegos de terceros. Los desarrolladores debían superar rigurosas pruebas antes de ser aprobados para CEPS, asegurando así que la consola mantuviera su reputación de excelencia. Sabía que si dejaba pasar cualquier juego, podría perjudicar la imagen general de la consola. En cambio, Zage sería percibida como una marca que priorizaba la calidad por encima de todo. Más allá de Namco, varios otros estudios empezaban a ascender en la jerarquía. Uno en particular, Kodame Studio, había demostrado potencial con un shooter de desplazamiento lateral único, como el juego de CEPS Contra, que incorporaba elementos de rol. Otro, Fujiran Interactive, trabajaba en un juego de carreras experimental que utilizaba generación procedural para crear niveles aleatorios infinitos. La industria de terceros estaba evolucionando rápidamente, y Zage era el centro de ella. La mayoría de los desarrolladores externos optaban por el modelo de reparto de ingresos de Zage, donde recibían el 60% de las ganancias de su juego, mientras que Zage se encargaba de la fabricación, la distribución y el marketing. Esto permitía a los desarrolladores centrarse por completo en el desarrollo del juego, aprovechando al máximo el amplio alcance y los recursos de Zage. Sin embargo, existían condiciones. Si un desarrollador externo quería mayor visibilidad, debía pagar tarifas adicionales para asegurarse una posición destacada en anuncios o promociones en tiendas. Además, Zage inicialmente producía copias limitadas de títulos de terceros, evaluando su rendimiento antes de comprometerse con la producción en masa. Si un juego vendía bien, Zage ampliaba la producción en consecuencia. Sin embargo, si un desarrollador insistía en producir más copias de las estimadas por Zage, tenía la opción de pagar una tarifa adicional para aumentar la producción. Esta estrategia garantizaba que solo los juegos de calidad se distribuyeran ampliamente, manteniendo al mismo tiempo la reputación de Zage de altos estándares. CEPS va a tener una enorme biblioteca de juegos, pensó Zaboru. Con tantos desarrolladores externos interesados, es solo cuestión de tiempo para que el sistema se llene de contenido. ¿Y lo mejor? Cuantos más juegos haya, más difícil será para cualquier competidor alcanzarlos. Miró el reloj. Ya era pasada la medianoche, pero aún tenía trabajo por hacer. Estrategias de marketing, colaboraciones con desarrolladores, aprobaciones de juegos, estaba muy ocupado, pero así era exactamente como le gustaba. El camino por delante era largo, pero Zage dominaba la industria, y mientras él tuviera voz y voto, no bajarían el ritmo pronto. Dicho esto, Zaboru sonrió y volvió al trabajo, perfeccionando el calendario de lanzamientos de abril, estableciendo futuras colaboraciones y asegurándose de que CEPS se mantuviera en la cima durante meses, si no años. Así que planeó comprometerse a trasnochar y ya había informado a su familia. Gracias a sus habilidades de iluminación, su cuerpo se mantenía en óptimas condiciones incluso con un descanso mínimo, lo que le permitía funcionar de forma óptima con tan solo 1 o 2 horas de sueño al día. Chapter 276. Chapter 245 Zaboru Don PC. Domingo 30 de marzo de 1992 Zaboru siguió trabajando a pesar de ser domingo, inmerso en su último proyecto. Don para PC. El juego ya estaba al 95%, y sentía cómo la emoción crecía a medida que jugaba a la versión casi final. Don fue uno de los juegos más legendarios de su vida anterior, un título que podía funcionar en casi cualquier cosa, desde ordenadores hasta calculadoras, e incluso en plataformas tan peculiares como cajeros automáticos. Su reputación era legendaria, no solo por su acción trepidante y su caos de exterminio demoníaco, sino también por su icónica banda sonora inspirada en el heavy metal, que complementaba a la perfección su adrenalina. En la vida anterior de Zaboru, Don se había diseñado con un código ligero y altamente eficiente. Los desarrolladores de id Software lo habían optimizado con trucos como BSP, partición de espacio binario, para renderizar solo las partes visibles del mapa, garantizando una jugabilidad fluida incluso en hardware limitado. Lo que hizo a DOM aún más revolucionario fue que su código fuente finalmente se publicó como código abierto, lo que dio lugar a innumerables ports para todas las plataformas imaginables. La frase ejecutará DOM se convirtió en un meme de internet, algo que Zaboru estaba decidido a recrear en este mundo. Quería que DOM fuera un juego con el que la gente experimentara, poniendo a prueba sus límites en todo tipo de hardware.
Mientras jugaba, la conocida canción de apertura, Adam's Gate, sonaba a todo volumen en los altavoces de su ordenador, infundiéndole una oleada de nostalgia. No pudo evitar sonreír mientras abría camino entre los enemigos, esquivando bolas de fuego y disparando ráfagas de escopeta con precisión. El diseño de niveles, la fluidez de movimientos, la intensidad del combate, todo era tan emocionante como lo recordaba. Solo faltaban unos pequeños ajustes para optimizar el juego por completo, pero por ahora, solo quería disfrutar del momento. La emoción de aniquilar demonios con la superescopeta, esquivar los ataques de bolas de fuego de los imponentes varones del infierno y buscar secretos ocultos en los laberínticos mapas era tan emocionante como en su vida pasada. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado mientras experimentaba con diferentes técnicas de movimiento, poniendo a prueba la respuesta del juego. Todas las armas se sentían fluidas, la mecánica de combate era fluida y el diseño de sonido complementaba a la perfección la acción trepidante. La escena sangrienta y pixelada, las satisfactorias animaciones de recarga y la brutalia enemiga lo convertían en una auténtica maravilla. Era una obra maestra en ciernes, y Zaboru sintió un inmenso orgullo al ver cómo todo cobraba forma. Justo cuando estaba entrando en ritmo, la puerta de su taller se abrió de golpe, y Ayumi y Akechi Amazo entraron. Hacía tiempo que habían dejado de tocar antes de entrar. Ayumi, como su novia, iba y venía a su antojo, y Akechi, su amigo íntimo y socio comercial, era prácticamente su hermano en ese momento. Zaboru. Vinimos a pasar el rato, y Nii-sama decidió acompañarnos, anunció Ayumi, sosteniendo una pequeña caja. Incluso traje pastel. Akechi, siempre estoico, simplemente dio un paso adelante y contempló la escena. Su mirada penetrante se fijó en la pantalla de Zaboru y, por primera vez en mucho tiempo, su expresión mostró genuina sorpresa. ¿Qué demonios es eso? Zaboru pausó el juego y se giró hacia ellos, sonriendo. Ah, esto. Algo especial para la PC. ¿Sabes, Akechi-san, las PC también son geniales para jugar, no solo para trabajar? Ayumi miró por encima del hombro de Zaboru, con los ojos brillantes al ver la acción en pantalla. ¡Wow, Zabo! ¿Cómo hiciste algo así? Parece una locura. Akechi permaneció en silencio unos instantes, con la mirada fija en la pantalla. La velocidad, la fluidez de la acción y la perspectiva eran incomparables. Este juego y tiene su encanto único, murmuró finalmente, aún procesando lo que veía. Zaboru se recostó en su silla, estirándose. Bueno, así es como me va. Se giró hacia ellos y dejó el teclado a un lado. En fin, ¿qué los trae por aquí hoy? Es raro verlos de visita juntos un domingo. Ayumi sonrió, prácticamente dando saltos. Prepárate, Zaboru, porque me uno oficialmente a la que sigan de Nii-sama. Allí desarrollaré mi propio juego. Akechi asintió levemente. Será una valiosa incorporación. Con Ayumi a bordo, puedo gestionar 2 proyectos de juego simultáneamente para los futuros lanzamientos de Akeshidan. Los ojos de Zaboru se abrieron de par en par antes de sonreír. Genial. Felicidades, Ayumi. Y tú también, Akechi-san. Si alguna vez necesitas mi consejo, no dudes en pedírmelo. Me encantaría ayudarte. Ayumi y Akechi intercambiaron miradas antes de que Ayumi hiciera un puchero juguetón. Ni hablar. Quiero hacer un juego genial sin tu ayuda, Zaboru. Si dependo demasiado de ti, me malcriarás y no mejoraré. Akechi se cruzó de brazos. En cuanto a mí, quiero crear algo grande por mi cuenta, teniendo en cuenta tu trabajo como referencia. Akechi sonrió. Zaboru rió entre dientes y se recostó en su silla. Bueno, sigan así, ustedes dos. Los observaré. Dicho esto, los 3 se acomodaron y pasaron las siguientes horas discutiendo juegos, ideas de desarrollo y, por supuesto, Tom. Mientras Akechi preguntaba sobre la mecánica del juego, Ayumi tecleaba con curiosidad, intentando comprender cómo Zaboru había creado una experiencia tan innovadora para PC. La sala bullía de emoción, pues todos sabían que estaban presenciando algo realmente especial en ciernes. La curiosidad de Akechi se convirtió en fascinación absoluta cuando Zaboru explicó la mecánica. La razón por la que este juego se siente tan rápido es la forma en que procesa las entradas y los movimientos del jugador. En Dawn no hay saltos reales, pero el jugador puede ganar impulso en las pendientes, lo que permite pseudoplatinas. El combate resulta satisfactorio gracias a los patrones de la IA enemiga. No son solo zombies sin mente. Tienen su propia lógica, esquivan disparos y coordinan ataques. Ayumi intentaba procesar todo esto mientras pulsaba botones al azar. Entonces, si disparo a los enemigos de aquí, Dios mío. ¿Qué es eso? Sin saberlo, había desatado un ciberdemonio, uno de los enemigos más fuertes del juego. La imponente criatura inmediatamente comenzó a dispararle cohetes masivos. Ayuda. ¿Cómo lo mató? Zaboru rió mientras tomaba los controles. No te asustes. Los ciberdemonios no están hechos para ser abatidos sin cuidado. Tienes que moverte constantemente y calcular tus disparos a la perfección. Cuidado. Esquivó con destreza los cohetes, moviéndose rítmicamente mientras disparaba con precisión con el rifle de plasma. En cuestión de segundos, el ciberdemonio emitió un último gruñido y se desplomó, con llamas pixeladas consumiendo su cadáver. Ayumi la miró con asombro. Vale, me retracto. Estás loca con esto. Dawn no era solo un juego. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Los primeros juegos de Zage para PC. Y Zaboru estaba en el centro de todo. Solo pensarlo lo emocionaba muchísimo.
Chapter 277. Chapter 246 Yoko de Gamer Gameplay en Super Mario 2. Domingo 30 de marzo de 1992 Yoko Sahiko, una estudiante de quinto grado con un talento impresionante para los videojuegos, se sentó ansiosamente frente a su consola CEPS, lista para sumergirse en su próxima aventura. Siempre le habían encantado los títulos de CEPS, y algunos de sus personajes favoritos incluían a Samus Aran de Metroid. El descubrimiento de que la poderosa guerrera espacial que admiraba era en realidad una mujer la había marcado profundamente. Era raro ver protagonistas femeninas en videojuegos, bueno, es prácticamente inexistente antes de Samus, pero cuando Zage las presentaba, siempre estaban increíblemente bien desarrolladas, eran fuertes y memorables. Amaba especialmente a Zeta Pink, otro personaje femenino destacado, y deseaba que más juegos presentaran heroínas como ellas. Aún así, nunca le importó interpretar protagonistas masculinos mientras el juego fuera divertido. Ahora estaba a punto de jugar a Super Mario Bros. 2, el único juego importante de CEPS que aún no había probado. Tomó el cartucho y lo insertó en su consola, emocionada. Al iniciarse el juego, hojeó los materiales habituales de la caja. Entre ellos había una tarjeta coleccionable de Zaboman, un elemento esencial de los lanzamientos de Zage. Le dio la vuelta y leyó el mensaje en el reverso. Completa el juego con todos y te ayudaré. Yoko abrió los ojos de par en par. Ah, ¿sí? Es como Z-Man. Entonces este juego tiene varios personajes jugables. Reflexionó, intrigada por la idea. Su emoción aumentó a medida que cargaba la pantalla de título. Pulsó el botón de inicio y navegó por el menú, pero lo que vio a continuación le aceleró el corazón. Allí, en la pantalla de selección de personajes, estaban no solo Mario y su hermano Luigi, sino también Toad y la princesa Peach. Yoko casi saltó del asiento. De ninguna manera. ¿La princesa Peach es un personaje jugable?, exclamó con los ojos brillantes de emoción. Sin dudarlo, seleccionó a Peach y comenzó el primer nivel, Mundo 1-1. Pastizales. En cuanto Peach apareció en pantalla, Yoko quedó maravillada. A diferencia de Mario y Luigi, Peach tenía una apariencia distintiva. Lucía guapísima con su vestido rosa, y podía planear brevemente después de saltar, lo que facilitaba mucho las secciones de plataformas complicadas. Experimentó con los controles, levantando nabos y lanzándoselos a los enemigos. Si bien la fuerza de lanzamiento de Peach era menor que la de los demás, su capacidad de flotar lo compensaba con creces. Yoko jugó el nivel con una gran sonrisa, dominando rápidamente los movimientos de Peach. Cuanto más jugaba, más apreciaba el cuidadoso equilibrio de la mecánica del juego. Maniobró para esquivar a los Shiguris, evitó saltos complicados y recogió y arrojó a los enemigos sin esfuerzo. El diseño de niveles se sentía innovador y diferente al del primer juego de Mario, con las plataformas verticales añadiendo una dimensión completamente nueva a la jugabilidad. Incluso la música tenía una calidad única y onírica que hacía que toda la experiencia fuera mágica. A medida que avanzaba, descubrió zonas secretas ocultas en jarrones y excavó en montones de arena para revelar potenciadores. Experimentó con diferentes estrategias, dándose cuenta de que cada personaje tenía puntos fuertes que podían ser útiles en diversas situaciones. Aunque Peach era su favorito, estaba deseando probar los demás y ver cómo cambiaban la dinámica del juego. Para cuando llegó al primer jefe, Birdo estaba completamente absorta. Birdo estaba al final del escenario, escupiendo huevos hacia ella en rápida sucesión. Yoko calculó sus saltos con cuidado, atrapando los huevos en el aire antes de lanzárselos de vuelta de Birdo. Las expresiones y movimientos del enemigo le daban una personalidad única, algo que no esperaba de un villano de Mario. 3 golpes certeros le dieron, y con una explosión final satisfactoria, Birdo fue derrotado. Yoko vitoreó, dando puñetazos al aire en señal de triunfo. ¡Guau! Jugar con la princesa Peach es muy divertido. Ya sabía que iba a pasar horas con Super Mario Bros. 2. La incorporación de múltiples personajes jugables y la inclusión de Peach lo hicieron sentir especial como ningún otro juego de Mario lo había hecho antes. Sin perder un segundo más, siguió adelante, ansiosa por ver qué otras sorpresas le aguardaban. La aventura apenas comenzaba, y estaba lista para lo que viniera después. Chapter 278. Chapter 247 Yoko de Gaming Gameplay en Super Mario Bros. 2, Part 2. Yoko siguió jugando y nunca había estado tan decidida. Super Mario Bros. 2 la había cautivado por completo, y jugar como la princesa Peach hacía que el juego se sintiera aún más especial. Nunca imaginó que un juego de Mario llegaría a ser como este. Las plataformas verticales, los creativos diseños de los enemigos y la posibilidad de recoger y lanzar objetos en lugar de simplemente pisotear a los enemigos hicieron que la experiencia fuera completamente nueva. Sobre todo, le encantaba la habilidad de flotar de Peach, que le permitía maniobrar con facilidad por las secciones difíciles. Tras derrotar a Birdo en el mundo 1, Yoko cogió ritmo rápidamente, superando los siguientes niveles con una destreza impresionante. La capacidad de Peach de flotar durante unos segundos tras saltar fue una auténtica revolución. Yoko se deslizó con gracia sobre los enemigos, esquivando obstáculos que habrían sido mucho más difíciles con Mario o Toad. Aunque notó que la potencia de lanzamiento de Peach era algo menor, no importó. Su superior movilidad le permitió a Yoko posicionarse perfectamente antes de atacar. Jugó durante horas, progresando constantemente con una ejecución casi impecable. Cada mundo presentaba nuevos desafíos, pero nada parecía frenarla. Calculó con precisión sus saltos en las secciones de escalada vertical, evitó caer en las trampas enemigas y dominó las mecánicas del juego más rápido de lo esperado.
Al llegar al mundo 4, se dio cuenta de que ya no era una partida casual, estaba haciendo speedrunning. Apenas murió, reaccionó al instante a los patrones enemigos y aprovechó todos los atajos que encontró. Para el mundo 5, la dificultad del juego había aumentado, pero Yoko no se inmutó. Los ataques enemigos más rápidos y las complejas plataformas solo la entusiasmaron más. Aprendió todos los patrones de ataque de Birdo, atrapando fácilmente sus huevos en el aire y devolviéndolos con precisión milimétrica. Experimentó con la habilidad de flotar de PH, a veces flotando en el último segundo para evitar un proyectil o alcanzar plataformas que parecían inalcanzables. Yoko siempre había sido buena en los juegos de plataformas, pero este era un nivel diferente. Es una auténtica prodigio de los videojuegos. El mundo 6 puso a prueba su paciencia con sus largos tramos de excavación de arena y la complicada colocación de los enemigos. Los Snifits disparaban más rápido, los Shibuis estaban ubicados en los peores lugares imaginables y había menos lugares seguros donde pararse. Yoko apretó los dientes, completamente absorta en el desafío, y descubrió las mejores maneras de avanzar rápidamente por los niveles. Cuando finalmente llegó al jefe, Triclide, una serpiente de 3 cabezas que escupe fuego, no entró en pánico. Al contrario, reconoció de inmediato el patrón de ataque, esquivó en el momento justo y contraatacó con decisión. Y entonces, llegó al mundo 7, la etapa final. Su corazón latía con fuerza mientras se movía con cuidado por los oscuros pasillos del castillo de Ward. Cada salto importaba, cada posición enemiga estaba destinada a hacerla tropezar, pero no iba a perder ahora. Había llegado hasta allí y no iba a dejar que el jefe final la detuviera. Cuando finalmente se enfrentó a Ward, se quedó sin aliento al ver al enorme villano verde con aspecto de sapo. A diferencia de Bowser, Ward no escupía fuego ni lanzaba martillos. Escupía burbujas mortales que cubrían un área enorme, obligando a Yoko a moverse constantemente. La pelea fue intensa y sus manos empezaban a sudar. Esquivó, agarró verduras de las máquinas flotantes y se las lanzó a Ward entre sus ataques. Sus primeros intentos fracasaron, pero Yoko no se frustró. Al contrario, se emocionó. Cada reintento le ayudó a aprender los patrones de Ward. Empezó a anticipar cuándo aparecerían las burbujas, cuándo lanzar verduras sin arriesgarse y cómo maximizar la capacidad de flotación de Peach para colocarse en los lugares más seguros. Entonces llegó el momento. A Ward le faltaba un último golpe. Yoko sintió la adrenalina correr por su cuerpo al agarrar un último nabo. Ward inhaló, preparando otro ataque, pero ella fue más rápida. Saltó, flotó justo fuera de su alcance y dejó volar el nabo. Aterrizó. Ward dejó escapar un último graznido antes de desplomarse derrotado. La pantalla brilló mientras el castillo comenzaba a celebrar la caída del villano. Yoko jadeó antes de lanzar un grito triunfal, levantando las manos al aire. Lo logré. Superé Super Mario Bros. 2. Al aparecer los créditos finales, sintió una profunda satisfacción. Este juego había sido diferente del primer Super Mario Bros. Y había disfrutado cada segundo. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. La escena final mostraba a Mario, Luigi, Toad y Peach celebrando. Apareció un cuadro de texto. Felicidades. ¿Pero puedes completar el juego con todos los personajes? Yoko abrió los ojos de par en par, recordando el mensaje de la tarjeta de Zaboman del principio. Ella sonrió con suficiencia. Claro que sí. Reinició la consola e inmediatamente comenzó otra partida, lista para dominar el juego con todos los personajes. Yoko Sahiko no era solo una jugadora casual, es una princesa de los videojuegos. Chapter 279. Chapter 248. Yoko de Gaming Gameplay en Super Mario Bros. 2, Part 3. Yoko no perdió tiempo en sumergirse de nuevo en Super Mario Bros. 2. Si el juego la retaba a superarlo con todos los personajes, eso era exactamente lo que iba a hacer. Ya lo había conquistado con la princesa Peach, demostrando que su habilidad de flotar facilitaba mucho el manejo preciso de las platinas. Ahora, era hora de ver cómo jugaban los otros tres. Empezó con Mario, el personaje más equilibrado. Sin la capacidad de flotar de Peach, tuvo que calcular mejor sus saltos, pero se adaptó rápidamente. El movimiento constante de Mario y su buena altura de salto lo hicieron confiable, y se encontró superando la mayor parte del juego sin mayores problemas. Su habilidad para recoger y lanzar objetos más rápido que Peach fue una ventaja notable, especialmente durante las peleas con jefes. Cuando llegó a Ward, lo venció con aún menos reintentos que antes. En cuanto volvieron a aparecer los créditos finales, sonrió. 1 menos, 2 más. El siguiente fue Luigi, quien tenía un salto impresionantemente alto, pero un movimiento algo resbaladizo. Adaptarse a su física de flotabilidad le llevó un tiempo, pero una vez que Yoko le cogió el truco, le resultó más fácil alcanzar plataformas altas y esquivar ataques enemigos. El salto exagerado de Luigi resultó ser una ventaja en niveles posteriores, donde la verticalidad era clave. Disfrutó especialmente usándolo en las secciones de excavación de arena, donde su habilidad para saltar alto le permitió sortear algunas de las posiciones enemigas más molestas. Ward no tenía ninguna posibilidad. Yoko ya dominaba sus patrones de ataque. Con otra victoria en su haber, pasó a Toad. Toad fue una experiencia completamente diferente. Era rápido, increíblemente fuerte al recoger objetos y tenía la mejor velocidad de excavación. Sin embargo, su altura de salto era significativamente menor que la de los demás, lo que dificultaba mucho ciertas secciones de platinas. Yoko tuvo que cambiar su enfoque habitual, jugando de forma más agresiva y aprovechando la velocidad. Aprendió a confiar en sus reflejos rápidos, superando los niveles a un ritmo vertiginoso.
Sorprendentemente, Toad facilitó algunas peleas con jefes. Podía agarrar y lanzar objetos casi al instante, eliminando rápidamente a enemigos como Birdo y Ricklide. Para cuando volvió a vencer a Ward, se dio cuenta de que cada personaje tenía sus propias fortalezas, y había disfrutado dominándolas todas. Pero justo cuando pensaba que ya había terminado todo, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Has demostrado tu habilidad. El genial personaje Zaboman ha sido desbloqueado. Yoko sonrió y entendió la referencia. Un personaje muy genial. Corrió a la pantalla de selección de personajes, y efectivamente, allí estaba. Zaboman, de pie con seguridad junto a Mario, Luigi, Toad y Peach. Sin dudarlo, lo seleccionó y comenzó una nueva partida. Cuando Zaboman lo seleccionó, dijo en texto: gran elección. Eres genial. Zaboman se sentía diferente al resto. Sus estadísticas eran como las de Mario, pero ligeramente inferiores, pero tenía una habilidad única que lo distinguía. Podía saltar 2 veces. Yoko abrió los ojos de par en par al presionar el botón de salto por segunda vez en el aire y lo vio elevarse aún más. Esto es una locura. Saltar 2 veces lo cambia todo. Exclamó. Con esta nueva habilidad, las secciones que antes eran difíciles se volvieron pan comido. Podía recuperarse fácilmente de saltos erróneos, sortear posiciones enemigas difíciles y alcanzar zonas a las que normalmente solo podían acceder Luigi o Peach. Hacer speedrunning con Zaboman fue como desbloquear un modo secreto para jugadores expertos. Recorrió los niveles a toda velocidad, encadenando saltos dobles, esquivando enemigos y acabando con los jefes en un instante. Ward apenas tuvo oportunidad de contraatacar. Yoko era demasiado rápida, demasiado hábil, demasiado experimentada y demasiado decidida. Cuando aparecieron los créditos finales, se recostó con una sonrisa de satisfacción. Lo había logrado. Había superado Super Mario Bros. 2 con todos los personajes, desbloqueado un Zaboman y dominado el juego por completo. Este había sido uno de los juegos más divertidos que había jugado, y sabía que volvería a jugarlo una y otra vez. Apagó la consola, estiró los brazos y sonrió para sí misma. Fue increíble. Espero que lancen más juegos pronto, sobre todo con protagonistas femeninas geniales y geniales como esta. Fue muy refrescante jugar como Peach y ver un juego donde no estaba esperando a que la rescataran. Ojalá hubiera aún más juegos donde pudiera jugar como una heroína tan capaz como los chicos. Se recostó, mirando al techo por un momento mientras reflexionaba sobre su experiencia en Super Mario Bros. 2. Cada salto, cada pelea contra un jefe, cada estrategia que había desarrollado para dominar el juego, todo hacía que su amor por los videojuegos aumentara aún más. No se trataba solo de ganar, se trataba de aprender, mejorar y descubrir sorpresas ocultas por el camino. Sintió una oleada de emoción al saber que había muchos más juegos esperando a que los explorara en el futuro. Con ese pensamiento rondando su mente, supo una cosa con certeza: los videojuegos no eran solo un pasatiempo para ella. Eran una pasión, un mundo lleno de aventuras infinitas, y estaba deseando ver qué desafíos le aguardaban. Chapter 280. Chapter 249 Sonaya Condition. El lunes 7 de abril de 1992 se vivió una atmósfera tensa en la sede de Sonaya en Japón. La división de videojuegos estaba sumida en un caos absoluto, bajo una enorme presión tras la marcha de Zamichi Renkonan. Su preaviso de un mes había vencido, dejando un enorme vacío en el liderazgo. Hikaru Kurata, director ejecutivo y principal accionista de Sonaya, nombró apresuradamente a Kazuo Nakata como nuevo jefe del departamento de videojuegos. Nakata había trabajado en Atari, lo que le aportó una amplia experiencia en desarrollo de videojuegos. O al menos, eso era lo que se suponía que debía ser. Sin embargo, pronto se hizo evidente su falta de capacidad para liderar un equipo de desarrollo de videojuegos con eficacia. Sus ideas estaban anticuadas, su estilo de gestión era rígido y, lo peor de todo, no tenía paciencia para la rápida evolución de la industria de los videojuegos. Entre quienes se sintieron tentados a dejar Sage por Sonaya se encontraba Riku Nishima, y en tan solo un mes, se arrepintió profundamente de su decisión. La promesa de un mejor salario, mejores beneficios y un puesto más prestigioso lo había cegado ante la realidad de la cultura laboral de Sonaya. Lo que encontró, en cambio, fue un entorno caótico y mal gestionado, plagado de horas extra excesivas, un liderazgo deficiente y una alarmante falta de dirección clara. Comparado con el proceso de desarrollo de videojuegos estructurado y eficiente de Sage, Sonaya se tambaleaba. El marcado contraste se hacía evidente en su producción. Mientras Sage había anunciado 6 nuevos lanzamientos para abril, Sonaya solo había logrado reunir 2 títulos, uno de los cuales ni siquiera estaba cerca de estar listo. A pesar de contar con muchos más recursos financieros y una plantilla más numerosa, la ineficiencia de Sonaya estaba resultando ser su mayor lastre. La moral de los desarrolladores estaba por los suelos, y varios empleados se quejaban abiertamente de la falta de organización y los plazos imposibles. Ya circulaban rumores de que algunos desarrolladores estaban considerando marcharse, y Riku empezaba a preguntarse si debería seguir su ejemplo. Riku se desplomó en su escritorio, exhausto por el estrés constante. Recordó sus días en Sage, donde los proyectos tenían una dirección clara, los equipos trabajaban en sinergia y los empleados eran tratados con respeto. Su antiguo jefe, Zaboru Renkonan, tenía una mente visionaria y una ética de trabajo que inspiraba a su equipo. Bajo el liderazgo de Zaboru, el desarrollo estaba estructurado y orientado a objetivos, asegurando que cada juego tuviera una base sólida antes de avanzar.
Zage había fomentado una cultura donde florecían la creatividad y la excelencia técnica, mientras que Sonaya parecía contenta con gastar dinero en los problemas y esperar que se resolvieran solos. En Zage, Zabor a menudo impedía que los empleados hicieran horas extra excesivas, animándolos a irse a menos que fuera absolutamente necesario. Era un secreto a voces que, si bien aplicaba esta política para el bienestar de su personal, él mismo solía trabajar hasta altas horas de la noche e incluso los fines de semana para garantizar que Zage funcionara a pleno rendimiento. Su pasión por el desarrollo de videojuegos iba mucho más allá del lucro. Estaba genuinamente comprometido con la creación de experiencias innovadoras, innovando y perfeccionando constantemente sus ideas para impulsar la industria. Si bien muchos lo veían como un emprendedor, quienes trabajaron estrechamente con él sabían que, ante todo, era un desarrollador de corazón. Al recordarlo, Riku no pudo evitar suspirar y pensó, nunca debí irme, mis amigos de Zage me dijeron que recientemente aumentaron los sueldos. Si tan solo no hubiera sido tan miope, trabajar en Zage era como el cielo comparado con este desastre. Antes de que pudiera darle más vueltas, Kazuha Nakata se acercó a su escritorio con expresión seria. Nishima, ¿cómo va el progreso de la mecánica de Thunder Warrior? Thunder Warrior era uno de los ambiciosos proyectos de Sonaya, cuyo lanzamiento estaba previsto originalmente para mediados de abril. Al menos, ese era el plan antes de que los retrasos en la producción y los constantes cambios desbarataran el cronograma. El juego se diseñó como un beat'em up de desplazamiento lateral, con un protagonista empuñando una poderosa hacha de guerra con truenos, aplastando oleadas de enemigos con ataques electrizantes. Conceptualmente, tenía el potencial de ser un título destacado, pero bajo el liderazgo desorganizado de Nakata, el proyecto se sumió en el caos de desarrollo. Las mecánicas modificaban a capricho, los recursos estaban incompletos y el equilibrio general de la jugabilidad seguía siendo incierto. Lo que debería haber sido un ciclo de desarrollo fluido se había convertido en un caos estresante y en constante cambio, y Riku veía que la visión original se alejaba cada día más. Riku se enderezó en su asiento. Ya hemos ajustado la mecánica según tus últimas especificaciones, Nakata-san, pero como los cambios solicitados son extensos, aún necesitamos más tiempo para implementarlos y probarlos adecuadamente. Si nos precipitamos, corremos el riesgo de romper importantes aspectos del equilibrio del juego. El rostro de Nakata se retorció de frustración. Sin previo aviso, golpeó el escritorio de Riku con la mano, haciendo que varios papeles se desparramaran. Incompetente. ¿Cómo puedes tardar tanto solo en hacer esos cambios? Te dije que lo hicieras hoy. ¿Crees que este trabajo es una broma? Riku mantuvo la cabeza gacha, apretando los puños bajo el escritorio. Me disculpo, Nakata-san. Haré todo lo posible por terminarlo antes de que acabe el día. Nakata se burló, negando con la cabeza. Más te vale. Si no, olvídate de tu mono. Pensé que los empleados de Zage eran de élite, pero claramente, son unos don nadie sobrevalorados. Riku guardó silencio, obligándose a contener la ira que lo ardía en el alma. Los cambios que Nakata exigía no eran pequeños retoques, requerían una revisión exhaustiva que ningún desarrollador competente esperaría completar en un solo día. Si alguien como Zabor Rengonan se encargara de la tarea, habría sido posible, pero bajo este tipo de liderazgo, era completamente irreal. No era solo Riku quien sufría, podía ver la frustración en los rostros de sus compañeros. Todo el equipo de desarrollo estaba sobrecargado de trabajo, agotado y perdiendo la confianza en la capacidad de Sonaya para competir con Zage. Mientras Nakata se alejaba, Riku miraba la pantalla con la mente llena de arrepentimiento. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que había intercambiado algo valioso por una promesa vacía. Buscando oro, perdí un diamante, murmuró, y peor aún, no podía regresar a Zage porque Zage ya había dicho que quienes se fueran a Sonaya en ese momento, jamás podrían regresar. Más tarde esa noche, mientras seguía luchando por cumplir con las exigencias imposibles de Nakata, escuchó a dos desarrolladores senior susurrando cerca de la sala de descanso. He oído que otro grupo de Zage contactó con agencias de empleo. Algunos podrían estar pensando en irse de Sonaya, dijo uno. El otro asintió. No puedo culparlos. Este lugar se está yendo a pique. Puede que seamos los siguientes, pero podrán irse. Los contratos de Sonaya son una locura, aunque el sueldo es bueno. Riku apretó la mandíbula. Si esto continuaba, la división de videojuegos de Sonaya no duraría mucho. Y tal como iban las cosas, no tardaría en tomar su propia decisión sobre quedarse o irse. Sin que Kazuha Nakata lo supiera, Hikaru Kurata observaba en secreto la división de videojuegos de Sonaya, observando atentamente cómo se desarrollaba la situación. Llevaba tiempo sospechando de una mala gestión interna, pero ver de primera mano el enorme nivel de disfunción confirmó sus peores temores. Su aguda mirada analizó cada detalle. La frustración en los rostros de los desarrolladores, el arrebato explosivo de Nakata y la creciente sensación de insatisfacción en el aire. Hikaru tomó nota en silencio de cada fallo, de cada falla, sabiendo que el momento de intervenir se acercaba rápidamente. Ese cabrón exageró su experiencia, fingiendo que podía liderar el desarrollo de videojuegos, pero lo único que ha hecho es crear caos. A diferencia de Zamichi, que gestionaba las cosas con eficiencia, este imbécil lo está arruinando todo. Necesito despedirlo y encontrar a alguien competente, pero es un lío encontrar a la persona adecuada, pensó Hikaru, suspirando. ¿Por qué padre e hijo tienen que ser tan buenos creando videojuegos? Zamichi se fue porque se negó a competir con su propio hijo, Zabor, maldita sea. Hikaru apretó los puños, hirviendo de frustración.